cerquita. ¿Ya? A ver. Muy bien. Buenos días, buenas tardes con todos ustedes, muchachos. Ya les saludo el profesor Francisco Mendoza. Hoy tenemos una nueva, ya. Hoy tenemos una nueva clase del curso de Historia del Perú y vamos a terminar trabajando, como dice el título, desde 1919 hasta 1956. Del onceno de Leguía al océano de Odrí, lo que implica los gobiernos de Leguía durante 11 años, lo que implica el gobierno de Sánchez Cerro del 30 al 33, de Óscar R. Benavides del 33 al 39, estos dos últimos enmarcados en el tercer militarismo, el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche y el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero entre el año 39 y 48, enmarcados dentro de la primavera democrática, y el gobierno de Odría del 48 al 56 en el famoso Cheni. Recuerden algo que ya les estoy diciendo desde la semana anterior. Lo que tenemos que hacer es ver el panorama un poco más amplio y tomar en cuenta de que no importa tanto los presidentes, sino que va a importar quién está detrás del poder, ¿ya? Quiénes son los grupos beneficiados durante este proceso. Y sin duda, recuerda, durante la República Aristocrática, les mencionaba la vez pasada que quien gobernaba terminaba siendo la oligarquía. Pero recuerda que dentro de la oligarquía el grupo más poderoso terminaban siendo los grandes hacendados de la costa norte. Entonces la oligarquía hacendaria terminaban siendo el grupo que dirigía el país a través de diferentes gobernantes, que además eran parte de esa oligarquía. Luego ahora vamos a terminar viendo el oncenio, y con el oncenio hay un cambio. Leguía va a establecer un gobierno personalista, muy populista, y asistencialista y autoritario, y se le pueden poner varias condiciones o varias características, pero con Leguía este va a desplazar del control del Estado al partido civil y lo va a reemplazar con muchos miembros de la clase media, que van a terminar siendo actores importantes para el gobierno, porque van a ser sus principales electores para que pueda quedarse buen tiempo en el poder, pero además de eso, porque son ahora los que van a terminar dirigiendo la mayoría de las instituciones del Estado, ¿ya? O sea que la oligarquía será desplazada, el partido civil será desplazado, y la clase media será ahora el nuevo grupo de gran poder e influencia durante este periodo. Otro aspecto que termina siendo importante, muy importante recordar, ya muy importante recordar, es que en este lapso de tiempo, además, Leguía hace el Perú muy dependiente de la economía norteamericana. Y ese punto nos va a terminar llevando a una crisis. La crisis no es depender de los Estados Unidos. La crisis termina siendo eh, que la dependencia económica de los Estados Unidos nos va a terminar sumiendo en una gran depresión, que es la expansión de la crisis norteamericana, que se va a terminar viviendo durante esta época, ¿ya? No te olvides, y eso lo vamos a ir viendo luego. En el tercer militarismo, quien va a terminar teniendo el control del Estado, ahora va a terminar siendo ¿quién? En el tercer militarismo, el control del Estado va a terminar regresando a manos de la oligarquía hacendaria, ¿ya? Tras la caída de Leguía, la oligarquía vuelve a tener el control del gobierno a través de la fuerza militar, ¿ya? Pero también hay que tomar en cuenta, ¿ya? Pero también hay que tomar en cuenta que cuando caen los militares, ya veremos por qué, quien aparece ahora a tomar el control del gobierno es otro grupo diferente, la burguesía industrial, ya comprado a la cabeza, con las medidas que veremos luego. Y con Odría retornan los militares al poder, pero que nuevamente representan el poder de la oligarquía terrateniente. Entonces, recuerda algo, se viene a inicios del siglo XX, la élite a través de diferentes partidos como el civil, la élite oligárquica, tomó el control del gobierno, luego se dieron cuenta de que cuando su poder se ve amenazado, lo que se puede hacer es utilizar a la fuerza militar como, digamos, medios de defensa de sus intereses económicos, ¿ya? Y por eso es que van a terminar utilizando a los militares y su golpe de Estado para poder recuperar el poder. Cosa que va a ser muy diferente en la década de los 60, ya con Pérez Godoy y con Velasco, la situación va a ser totalmente diferente, pero iremos viendo eso en la próxima y última clase que tendremos antes, seguramente alguna fija, ¿ya? Comencemos entonces. A ver, cuando hablamos del oncenio y de Leguía, hay que tomar en cuenta, muchachos y muchachas, lo siguiente. Recuerda que Leguía, como dice ahí, es un régimen civil. O sea, no termina siendo un militar, pero sí hay que tomar en cuenta que es un gobernante autoritario. Y este término ya lo hemos utilizado antes, pero solamente hay que recordarlo. Cuando hablamos de autoritarismo, recuerda que se le denomina así un gobierno cuando termina teniendo el control de los tres poderes del Estado. Es decir, desde la presidencia va a manipular al poder legislativo y al poder judicial.
La otra característica es que manipula las leyes a su favor y la tercera característica es que elimina a sus opositores. Bajo esa perspectiva, hay que tomar en cuenta que Leguía gana la elección presidencial a través del Partido Democrático Reformista y con los votos de los opositores al Partido Civil, como son el Partido Demócrata y Constitucional. Recuerda que si bien ganó, el Congreso de mayoría civilista aún no quiere reconocer o quiere desconocer el proceso electoral. Y por eso es que Leguía aprovechará el momento y dará un golpe de Estado. Entre 1919 y 1920, Leguía gobierna sin Congreso, ya sin Congreso, y durante ese lapso de tiempo de un año va a terminar estableciendo medidas sumamente populistas. Yo siempre menciono las siguientes. Uno, va a terminar reconociendo la reforma universitaria, donde el movimiento estudiantil se fortalece y desde donde sale precisamente mucha de la clase media que van a ser luego funcionarios del gobierno leguista. ¿Por qué se fortalece el movimiento universitario? Porque los estudiantes van a terminar teniendo un tercio del poder en la universidad. ¿A qué me refiero con un tercio? De acuerdo a lo que pedía la reforma universitaria, los miembros de la asamblea y del consejo, una suerte de congreso de la universidad, van a estar conformados por un tercio por profesores, un tercio por trabajadores y un tercio por estudiantes. Aparte, ya no se eliminaba el monopolio de las cátedras. ¿Qué es una cátedra? Es un curso en la universidad. Antes, ya muchos miembros del Partido Civil terminaban teniendo el control de un curso y de ahí no los podías mover, fueran buenos o no. Ya fueron buenos o no. Nadie quiere mover a los buenos, ¿no? Los malos terminaban siendo el problema. Estaban ahí por contactos, pero no precisamente por conocimientos. Lo que va a terminar planteando la reforma universitaria es la llamada cátedra paralela. Es decir, que un curso puede ser enseñado por 2 o 3 profesores y los estudiantes terminan eligiendo. Entonces, el movimiento universitario que se había formado en la época final del gobierno de Pardo, Leguía les va a terminar reconociendo los derechos exigidos y por lo tanto obtiene el voto de los estudiantes universitarios y obtiene además el respaldo de la clase media. Además, va a terminar reconociendo la continuidad del derecho a 8 horas de los trabajadores de jornada laboral, con lo cual su apoyo también se gana. Él es dueño de una hacienda llamada Puente Piedra, que es un distrito, y se la regala a sus trabajadores, haciendo pensar a los demás trabajadores campesinos de que Leguía termina siendo un hombre que busca los beneficios del pueblo. Leguía, además, también va a terminar, durante ese lapso de tiempo de un año, va a terminar reconociendo la legalidad de las comunidades campesinas, es decir, si alguien le terminó quitando las tierras por la fuerza y ellos tienen como demostrar que es suya, el gobierno va a reconocer la legalidad de las comunidades campesinas y de los pueblos nativos y les va a terminar devolviendo y reconociendo sus tierras en propiedad. Cosa que la población indígena aplaude, ¿ya? Además de darles el Día del Indio y el patronato de la raza indígena, la dirección de asuntos indígenas para proteger al indio en caso de que alguien abuse en su contra. Eso es relativo, ya es relativo, pero era parte del discurso social y político que Leguía está dando para ganarse el respaldo de la población durante ese lapso de tiempo de un año. Para 1920, con un Leguía con un gran respaldo popular, se establece un nuevo proceso electoral para el Congreso, donde su partido tiene la mayoría. Y al tener la mayoría en el Congreso, pues ya hablamos precisamente de ciertas características autoritarias. Repito, él ha manipulado ya a la población para poder ganarse el control del Congreso al cual había eliminado previamente. Ese Congreso de mayoría leguista, manipulado por completo, establece una nueva constitución, la de 1920, en la cual destacan algunos elementos. Uno, el cargo de presidente de la República no dura 4, sino dura 5 años. Segundo, se establece, se va a la ley de la conscripción vial. La ley de la conscripción vial decía de que toda la población tenía que pagar impuestos, si no podía hacerlo con dinero, lo hacía trabajando. 1 o 2 semanas al año en la construcción y reparación de caminos y vías ferroviarias. ¿Ya? Esa era la ley de manera general y luego vamos a pasar a ver temas específicos. Pero también, repito, en esa constitución se terminaban dando una mayor cantidad de beneficios para que sectores de la clase media puedan ocupar cargos burocráticos. ¿Ya? Recuerda, hay una manipulación de la ley, no solamente se crea una constitución que se amolda al cuerpo de Leguía para favorecer su autoritarismo, sino que además de eso la ley se manipula. Por eso hablaba de que la segunda característica del autoritarismo es la manipulación de la ley. Esta constitución no permite reelección inmediata, pero como Leguía tiene un gran respaldo popular en 1923, esa ley se termina reformulando, se termina reformando.
de tal manera que Leguía podía reelegirse de manera inmediata una vez, y en 1927 o 28 se termina estableciendo una nueva reforma para que el presidente pueda reelegirse de manera inmediata las veces que quiera, estableciendo precisamente un intento de perpetuidad en el gobierno. Cuando hablamos de que es un gobierno autoritario, decía que la tercera característica era que va a eliminar a sus opositores políticos. Y Leguía no asesina o encarcela a sus opositores, salvo ciertos casos excepcionales. En la mayoría, los casos más sonados van a terminar siendo expulsados del país. Uno va a terminar siendo Víctor Andrés Belaúnde, que termina siendo intelectual del Partido Civil, un crítico del gobierno de Leguía, evidentemente porque Leguía ha chocado con el Partido Civil y la oligarquía, y Leguía lo vota del país, ¿ya? El segundo caso va a terminar siendo Víctor Raúl de la Torre, eh, joven, ex estudiante de Derecho de la Universidad de San Marcos, dirigente político, que se sumó a los anarquistas, a los obreros anarquistas, para protestar contra la consagración de Lima al Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, de convertir a Lima en una ciudad católica mediante un acto solemne en la catedral. Este grupo terminó irrumpiendo en la catedral, evitó precisamente que se haga la ceremonia, un enfrentamiento con la policía, muerto un policía, varios obreros muertos. Ahí la Torre va a ser considerado como uno de los instigadores de la protesta. Así que una vez que lo lograron encontrar, porque se había terminado escapando y escondiendo, lo expulsaron hacia México. Recuerda que en México va a terminar fundando Alapra, de Alapra. El otro caso importante es Mariátegui, periodista del diario Labor, del diario La Prensa, era muy crítico contra el gobierno, o La Razón, disculpen, no la prensa, muy crítico contra el gobierno de Leguía, sobre todo por los abusos, por la ley de la construcción vial, por el abuso sobre los trabajadores mineros. Y recuerda que Leguía expulsa a Mariátegui de manera elegante, siempre se suele mencionar así, porque le da una beca para que se vaya a estudiar a Europa. Y él llegó a una Europa muy particular. Recuerda que después de la Primera Guerra Mundial, la situación de Europa no era muy buena, que digamos, ¿ya? Europa había sufrido un tremendo desangramiento producto de la guerra, no solamente en términos de vidas humanas, sino también en condiciones económicas. La economía había entrado en crisis. Pero no solo hay que sumarle la crisis, hay que sumarle un segundo punto, ¿ya? Producto de la victoria de la Revolución Comunista en Rusia, recuerda que muchos países en crisis van a terminar viendo al capitalismo como un modelo en decadencia y al socialismo como un modelo de ascenso. Así que en países como Italia, ya donde Mariátegui precisamente va a estudiar, se termina encontrando un grupo de obreros y campesinos inspirados por la Revolución Rusa que quieren establecer un gobierno socialista y a una burguesía industrial que financia a militares de la Primera Guerra que ahora están sin trabajo para que terminen formando un grupo armado que contenga el avance comunista. De esa manera nacen los Fasci de Combattimento Italiani, ya en 1920, que van a acabar violentamente contra los movimientos de izquierda. Entonces, encontrabas en Europa una Europa configurada con radicalismos, con el radicalismo de izquierda comunista y con el radicalismo de derecha fascista, ya fascista, ultraconservador y anticomunista, militarizado para poder defender el orden establecido. Eso es lo que termina viendo Mariátegui en Europa y escribe un libro llamado La escena contemporánea, que es su primer texto. Mariátegui viene de Europa, pues con un corazón más a la izquierda y con una sangre más roja, más comunista que antes, y funda en el Perú el Partido Socialista del Perú. De tal manera que, repito, Leguía ha terminado persiguiendo opositores, intentando acallar a la prensa, intentando evitar protestas en su contra, pero no se podía evitar por completo, pero es parte del autoritarismo del gobierno. Además, recuerda, regresemos precisamente al concepto general, recuerda que el oncenio es un gobierno civil y autoritario que busca modernizar al Estado. Esa es parte de su discurso. Leguía va a terminar planteando que estamos a solamente 2 años del centenario de la independencia del Perú y que el Perú había sido guiado por parte de grandes terratenientes que terminaban basando su propiedad sobre la tierra y en el abuso sobre el campesino, ¿ya? En el perjuicio precisamente sobre los sectores populares. Y esto es lo que ha marcado todo el centenario inicial de la República. Y es necesario cambiar. Ya no podemos vivir solamente del desarrollo, ya del desarrollo ligado a la agricultura o a la gran agricultura, sino que tenemos que modernizar el Estado. Primero, ¿cómo? Desarrollando la banca y la industria, ¿ya? Desarrollando la banca y la industria. Pero como no tenemos una clase social empresarial que promueva ese desarrollo, quieren seguir basándose en la agricultura,
Entonces tenemos que hacerlo con un nuevo aliado. Y ese nuevo aliado tiene que ser el capital norteamericano. Precisamente Leguía va a terminar sosteniendo su proyecto de la Patria Nueva ya en un financiamiento de los Estados Unidos para intentar lograr ya hacer posible, ya plausible ese desarrollo. Entonces recuerda, si hablamos de Leguía, en realidad yo tendría que decirte que tres cosas son las básicas como conceptos que debes manejar. Leguía y su Patria Nueva lo que hace es desplazar al partido civil y a la oligarquía del control del Estado y reemplazarlos con la clase media. ¿Ya? Leguía, desde el punto de vista también económico, va a terminar afianzando el poder económico de los Estados Unidos sobre el Perú. Que no es solamente sobre el Perú, es sobre América Latina de manera general, pero en particular sobre el territorio peruano con todos los préstamos y los beneficios que vamos a tener que hacer a favor de las empresas y del gobierno norteamericano. Y el tercer punto importante tomar en cuenta termina siendo los populismos que te estoy comentando, ¿no? Ya, con la clase media, con los obreros, con los campesinos y demás. ¿Ya? Yéndonos al aspecto político, ya te mencioné varias cosas. Golpe de Estado contra el Congreso, gobierna sin él, populismo de por medio, nuevo Congreso que establece la Constitución que favorece a la clase media, y este Congreso manipulado por Leguía va a establecer leyes que permiten su reelección, además del nacimiento de nuevos partidos políticos. Esa es otra de las características importantes. Durante la República Aristocrática solamente habían partidos de la oligarquía. Durante la onceña Leguía terminan naciendo partidos populares o partidos de masas. Partidos que dentro de su discurso y su organización terminan viendo al obrero como un sector importante. Recuerda que el APRA plantea un gobierno de la clase media, intelectual y profesional, con muchas ideas de reformas para la mejora del país, pero con respaldo y participación de los obreros. Mariátegui, por el contrario, termina viendo una revolución proletaria, obrera, con ellos en el gobierno, y con apoyo de los campesinos. Hubo una discrepancia entre ahí y Mariátegui. Mariátegui considera que la clase media no puede gobernar en la medida de que sí, van a hacer cambios, que mejorarán la realidad del país, pero solamente será una reforma, solamente será un paliativo, pero no será una revolución, porque en el momento ya que el pueblo exija más cambios, y el poder de la clase media o la burguesía se ve amenazada, pues ellos pasarán de revolucionarios a reaccionarios, a conservadores, a no querer más cambios. Y por eso es que ellos no deben gobernar. Debe gobernar el proletariado, que nada tiene y nada tiene que perder, solamente que ganar. Era la propuesta de Mariátegui. Además de esto, repito, Mariátegui decía que la clase media solamente era reformista, más no revolucionaria, mientras que a la Torre le decía a Mariátegui que los obreros en el Perú son primitivos. Primitivos en la medida que su organización es primaria, que son muy pocos, que no están bien organizados, que no están bien preparados, y por lo tanto no podrían llegar a gobernar el país adecuadamente. Recuerda, en términos intelectuales de ambos, que ha sido pregunta de examen, que la obra más importante de la Torre es el APRA y el antiimperialismo, o el antiimperialismo y el APRA, donde habla de una unión hispanoamericana, porque no hay que olvidar que el APRA, Alianza Popular para la Revolución Americana, nace en México como un partido que intenta ser continental influenciado por la Revolución Mexicana, ¿ya? En la que rechazaba la influencia de los Estados Unidos, en la que rechazaba el dominio de los Estados Unidos sobre Panamá y la unión de los países indoamericanos desde México hasta Chile. Por otro lado, Mariátegui terminaba escribiendo dos libros de escena contemporánea que te expliqué sobre la realidad de Europa post Primera Guerra Mundial, entre el fascismo y el comunismo, y su libro de mayor impacto, que es Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, donde habla de diversos temas, siendo el tema fundamental el tema del indio, el tema del campesino, que no se solucionaba con una mejor educación, sino que se mejoraba dándole propiedad sobre las tierras para que tengan autonomía real, ¿ya? El otro punto, o el otro texto importante de Mariátegui es la revista Amauta, en donde se termina haciendo esta la revista más influyente de política de América Latina, ¿ya? En donde desde una perspectiva socialista pues termina planteando reformas del Estado, cambios revolucionarios y demás propuestas. Es que mucha gente, entre ellos Sigmund Freud, Aya Torre, Mariátegui, Vallejo y varias otras personas. ¿Ok? No te olvides tú, ya no te olvides tú. Otro de los puntos que te decía hace un rato era el centenario de la independencia. El producto del centenario de la independencia, como se van a terminar recibiendo muchas autoridades diplomáticas internacionales, Leguía comienza a hacer una política de reconstrucción y modernización de la ciudad de Lima, para terminar mostrando que somos una ciudad en progreso y que por lo tanto se podrían recibir de muy buena manera muchas inversiones desde el exterior. Ya se terminaba haciendo el no te olvides tú.
Vamos al punto de vista económico. Y el punto de vista económico recuerda esto, ¿ya? Como ya te decía, al acabar la Primera Guerra Mundial, recuerda que Estados Unidos es el país cuya banca maneja el 60% de las reservas de oro mundial. Y por lo tanto, ya esta banca con mucho dinero quiere terminar haciendo productivo el dinero. ¿Qué es lo que hacen ellos? Comienzan a dar préstamos a los países de América Latina para que inviertan en lo que quieren. Si un país de América Latina quiere invertir en carreteras, le doy plata. Quiere terminar explotando algún recurso, le doy dinero. Quiere terminar prestándose plata para hacer un monumento al Trejol, se lo doy. No hay problema. La pregunta es por qué. Ya la pregunta es por qué. Por lo que ellos quieren es engancharte. Que tú les prestes, que tú le pidas dinero y que le termines pagando el dinero más intereses. Pero además de eso, le vas a terminar debiendo favores. Cada vez que algún recurso nuevo encuentres y que lo quieras poner precisamente a concesión, pues la prioridad la tendrán las empresas norteamericanas, ya ligadas a los bancos que te están haciendo los préstamos. Recuerda ya que el Perú va a terminar viviendo la deuda y pasamos de una deuda de 10 millones a 100 millones de dólares durante el oncenio del día, principalmente hacia los Estados Unidos. Teníamos que pagar precisamente la deuda. Como no la estábamos pagando en 1924 y 26, el 60% de nuestro presupuesto nacional se sustentaba en préstamos, o sea, ni siquiera en recursos propios, sino en préstamos, en préstamos. Y como no estábamos pagando, Estados Unidos nos manda una misión económica para decirnos, ¿no? Como tú no sabes organizar tu economía, te la voy a organizar yo. Y te la voy a organizar yo a través de la llamada misión Cumberland, ¿ya? La misión Cumberland, ya, la misión Cumberland, como dice ahí, va a terminar generando lo siguiente. Ellos establecen el banco de reserva con el objetivo de establecer una sola moneda de circulación a nivel nacional. ¿Pero eso no existía? En la práctica no. En la práctica todavía dicho le pasaba con la República Aristocrática, porque cada hacendado gamonal manejaba el control de su territorio, lo que incluía una moneda propia, ¿ya? Pero ahora con el Banco de Reserva se va a buscar establecer una moneda a nivel nacional. También termina estableciendo una reducción de los aranceles para poder facilitar la llegada de préstamos o de mercancías desde los Estados Unidos principalmente, y además de esto, a organizarnos para que podamos pagar el 10% de nuestro PIB como parte del pago de la deuda externa. No solamente ellos, Mr. Cumberland, que es el que maneja precisamente esto, Mr. Money, como decían en la época, señor dinero, se va a terminar viendo espantado del Perú porque termina habiendo dos problemas. Un número de burócratas, o sea, una gran cantidad de funcionarios ligados al gobierno que no terminaban siendo efectivos, solamente eran clase media que se les terminaba dando chamba y se les terminaba dando trabajo para que luego terminen votando por la guía y se mantenga precisamente en el control del Estado. Y lo otro que le termina espantando termina siendo los altísimos niveles de corrupción. Cumberland se quita, ya Cumberland se quita. Pero recuerda que estamos enganchados a los Estados Unidos y vamos a tener que hacer lo que sus intereses requieran. Por ejemplo, recuerda que la IPC entró en 1915 al Perú, pero el gobierno peruano no les terminó permitiendo la explotación del petróleo porque nos tenían una deuda tributaria, desde Benavides en adelante. Hicimos juicios y todos los ganamos el Perú. El problema estaba en que con la idea todos estos juicios acabaron. Se entró una conversación internacional que culminó con el llamado Laudo de París de 1922. Se le terminó diciendo al IPC, ya puedes terminar explotando mi petróleo, refinarlo, convertirlo en combustible y venderlo, que yo no te voy a terminar cobrando nada de lo que se terminaba debiendo. Cuando le preguntaron a Leguía por qué lo hacía, Leguía dijo, pues simple, durante estos 7 años que esta empresa no está trabajando al 100%, nosotros estamos pidiendo que nos paguen una deuda tributaria, ¿ya? Pero durante estos 7 años de para, hay puestos de trabajo que no se han terminado generando ni ganancias precisamente por impuestos que se pudieran haber ganado. Mucho más de lo que ellos supuestamente nos deben. Así que trabajen de una vez, ya no te voy a cobrar nada, comienza a laborar. La obra de París del año 22. Por otro lado, recuerda que también se beneficia otra empresa norteamericana, la Peruvian Corporation. La Peruvian era inicialmente capital inglés, pero ahora vendida a los norteamericanos. Y la Peruvian, claro, me están preguntando por el interno, profe, ¿esta IPC es la misma IPC de la época de la UNDE? Es la misma IPC. Pero esta IPC, repito, entró al Perú en el año 15, ya comenzó a funcionar recién de manera efectiva en el 22 con la guía, y de la UNDE la va a terminar haciendo con el acta de Talara, la pérdida de la página 11 y todo el escándalo, y luego viene del acto la estadística. ¿Ya? Siguiendo el caso, recuerda, la Peruvian ya era la empresa que
se había beneficiado el contrato Grace de la concesión de una serie de recursos a nivel nacional. Pero recuerden que ahora era comprada por empresarios norteamericanos, de capital norteamericano ahora. Y ellos van a terminar planteando algo. Como tú, Perú, no me has pagado las cuotas, ya, estas cuotas anuales de 200.000 libras esterlinas, que eran 33, y Perú solamente le pagó la primera. Como tú no has pagado todas las cuotas, y además de las 2 millones de hectáreas de tierras en la selva, solamente me has dado 180.000, me falta 1.820.000. Entonces, quiero que me pagues, pero no con plata. Quiero que me des los ferrocarriles a perpetuidad. No por 66, sino a perpetuidad. Y Leguía acepta, beneficiando a empresas norteamericanas, ¿ya? Así como la Foundation Company, que va a terminar dando tuberías de cobre para terminar poniendo agua potable en toda Lima. Hay toda una gran cantidad de negocios que se terminan moviendo ahí. Muchos favorecen a las empresas norteamericanas. En el ámbito económico hay una ley que también es importante, no te olvides. Leguía está desplazando del control del Estado al partido civil y reemplazándolo con la clase media. Leguía sabe que si quiere gobernar, no puede eliminar a la oligarquía, porque son dueños de tierras y de muchos negocios y generan puestos de trabajo y terminan generando ganancias al Estado con impuestos. Pero no puedo permitir de que sean fuertes, porque si no me van a terminar amenazando como siempre lo han hecho. ¿Qué hizo Leguía? Bueno, Leguía los terminó agarrando por varios lugares. Y una de las medidas más interesantes de Leguía es la ley de aguas. Eso, ley de aguas me suena. Bien, no habías hablado de eso antes. Sí, Lope de Romaña había establecido una ley de aguas, en donde se le da más agua a quien más tierra tiene, la monarquía hacendado. Pero ¿qué es lo que hace? Ya creo que hace Leguía. Leguía en su nueva ley de aguas dice, el dueño del agua soy yo, del Estado. Y yo le doy agua a quien a mí se me da la gana. Si tienes mucha o poco tierra, no me interesa. Yo le doy agua a quien quiera. Entonces, si tú eras un gamonal de la sierra o un hacendado costeño, ya no te quedaba otra más que terminar aceptando lo que decía Leguía. Porque si no aceptabas, simple, no te terminaba abriendo el caño para que tengas agua de río y perjudicaba tu negocio. Si tú aceptabas a Leguía como el gobernante y decidías dar lealtad y no ponerte a él, pues te abría el caño y te beneficiabas fácilmente. Y eso fue lo que hizo. Con esto, recuerden, ya es un medio de manipulación de la oligarquía, como estoy planteando por acá, pero también incrementó la producción agraria. Los hacendados, repito, de la oligarquía no se vieron perjudicados. Van a incrementar 60% su producción agrícola, 60%, se hacen más ricos que antes. Leguía va a hacer grandes obras de irrigación, va a terminar haciendo Imperial en Ica y Olmos en el norte, en la costa norte, donde están las grandes haciendas, algodoneras y azucareras respectivamente, para que ellos terminen beneficiando. Pero Leguía los tiene de acá, los tiene agarrado del cuello. Ahora, acá hay una pregunta, creo que está ligada a términos económicos, y es una pregunta simbólica, dice, uy, ¿por qué me he puesto bien? No sé por qué he puesto 16, ¿qué pasó? Esa es la pregunta 1. Dice, la caricatura es una alegoría que está relacionada ya con el gobierno de Leguía y muestra la. Pero si tú ves la caricatura o ves la imagen, vas a terminar encontrando a un hombrecito pequeño, ya, con una bolsa de monedas, una bolsa de dólares, ya, en la que se termina observando esto como una representación del pueblo o de un país como el Perú. Y ves la imagen de los Estados Unidos, aquí está a blanco y negro, ¿no? Lo terminaría siendo de los colores rojo y blanco, y esto azul, blanco y rojo es el tío Sam, que hace la alegoría precisamente del gobierno de los Estados Unidos. Es un tío Sam gigante, es un gobierno peruano pequeñito, para que veas la asimetría existente en el poder, por tamaño, por fuerza, y además de esto, porque el chiquito le termina dando todos los recursos que tiene el grandote, como si le estuviera amenazando, como si de él dependiera. Por eso es que, ¿qué cosa es lo que muestra esta caricatura? A la relación asimétrica de las relaciones económico-financieras entre Estados Unidos y Perú. Puede ser, ya puede ser, y se ve la relación económica igualitaria. Bueno, si fuera igualitaria, simbólicamente pondrían a dos personas del mismo tamaño, con una mirada semejante, como diciendo somos iguales, pero acá no lo ves. La cabeza de alguien que mira hacia arriba con su bolsa y el otro grande con una mirada así despiadada quitándole sus recursos. La C, coordinación bilateral entre el Perú y el capitalismo de los Estados Unidos. Bueno, si hubiera una correlación bilateral, estarían como tomando acuerdos en una reunión, ¿ya? Pero siempre si es bilateral, tienen que tener condiciones semejantes, y acá no se va a terminar produciendo eso. Dice, una negociación diplomática solidaria entre el gobierno y el capitalismo inglés, no porque represente a los Estados Unidos. Acá la mejor clave en esta primera pregunta, no dice, como dice ahí, termina siendo la A de avión, ¿ya? La de avión. ¿Ya? Muy bien, Emily, esa es la respuesta correcta. Ahora, otra pregunta, también ligada a la economía, dice,
En su mensaje presidencial de 1924, Augusto B. Leguía mencionó lo siguiente: el Perú atraviesa hoy ya una época feliz. ¿Ya? Eso porque le ganamos a Venezuela. Sí, pero no es lo que yo leía, ¿no? Dice que es nuestro deber utilizar con grandes alientos, pero con juiciosa previsión. Esta es la que nos aconseja que nos desvelemos en la creación de nuevas fuentes de desenvolvimiento industrial y de mayor capacidad productiva. Esa es la norma de gobierno. Ese es el empeño que pone en su acción. Si logramos realizarlo, el Perú habrá triunfado. Cuando sobrevenga el inevitable descenso en el valor de nuestros artículos exportables, el aumento de su producción compensará aquella baja con creces y continuará capitalizándose a la par del fisco, robusteciendo sus ingresos en forma progresiva y abundante. ¿Qué está queriendo decir más o menos el texto? Lo que está queriendo decir es que, si bien el Perú tiene plata, eso es lo que está queriendo decir, porque dice atraviesa una época feliz, el problema es que esta plata no obra para siempre. ¿Ya? O sea, esta época de bonanza, de bienestar económico no va a terminar creciendo para siempre. Cuando te dice de que, ya, cuando dice por acá, a ver, dice, cuando sobrevenga el inevitable descenso en el valor de nuestros artículos exportables, ya, es lo que nos pone por acá. Bueno, desde acá hasta el final del texto. Cuando sobrevenga el inevitable descenso ya, en el valor de nuestros artículos exportables, lo que está queriendo decir ahí el gobierno ya, es que en esa época tenemos un aumento de la venta de materias primas, ya, que si bien nos está generando buenos ingresos y por eso estamos hablando de una época feliz, ¿ya? Dice acá, cuando venga ese descenso, el aumento de su producción compensará aquellas bajas con creces. Por eso decía de que nos tenemos que encargar de desarrollar una industria. La cuestión es ya no solamente depender del que nos afuera nos compre, sino también encargarnos de producir más y comprar nosotros mismos, ya generando un mercado interno, ya. De esa manera, al producir más, ya producir más, ¿qué va a pasar? Cuando caiga la exportación de nuestros productos, pues van a terminar reduciéndose nuestras ganancias. Vamos a poner un kilo de cobre, va a terminar costando, ahora cuesta 100. En una época de crisis, ese kilo de cobre va a costar 20. Ya está bien, pero si en lugar de producir uno, producimos 5, entonces vamos a terminar ganando nuestros mismos 100. Mientras que ahorita haya muchas ganancias, hay que aprovecharlas. Y cuando baje, pues por lo tanto vamos a poder mantener nuestra economía equilibrada. Por eso hay que incrementar la producción industrial de nuestras mercancías. Dice, del texto anterior podemos afirmar que el proyecto de ley implicaba A. Fortalecer la inversión extranjera para aumentar la capacidad productiva. Pues no habla de eso, al contrario, lo que le está planteando es un desarrollo propio, ¿ya? Dice, creación de nuevas fuentes de desenvolvimiento industrial y mayor capacidad productiva. No habla necesariamente de extranjera. No la niega, pero le debe generar una economía cada vez más autónoma, ¿ya? Dice, B, robustecer la base industrial del país para evitar la Gran Depresión. No se entienda la Gran Depresión como el periodo que sobreviene al crack de 1929, sino que recuerda que la economía se considera como una economía cíclica, siempre periodos de expansión y retracción, expansión y retracción, expansión y retracción. Pues lo que se terminaba planteando es que cuando venga un periodo de depresión, una época de crisis, pues en ese momento el Perú estaba bien preparado si es que se industrializa. Entonces, la B me parece hasta ahí la más correcta. C, promover la exoneración de impuestos en el sector agroexportador, no habla para eso, o no habla para nada del tema. Y la D dice financiar la deuda pública con la ley de la constitución viral. Nada que ver. La mejor clave en esta pregunta termina siendo la BBC. Hay que hacer una industria para poder sostenerse en caso de una crisis. Muy bien, Emily, nuevamente, la pregunta 4, la clave es la B. ¿Ya? En el aspecto social, ¿qué pasa durante la época del 11 de día? Uno, ya te dije, hay un respaldo de la clase media. Cuando hablamos de un respaldo de la clase media, ¿qué cosa fue lo que pasó? Leguía le va a terminar dando a la clase media acceso a los puestos de gobierno, pero además de eso le va a terminar dando barrios para la clase media. San Isidro, Jesús María, Lince van a terminar siendo los barrios donde se le da terrenos baratos a la clase media para que puedan construir sus casas y se separen de los sectores populares. No viven en Chorrillos, en Barranco y Miraflores donde vivía la gente con plata, ¿ya? Pero tampoco van a vivir en el Río Breña o en barrios altos donde vivía la gente pobre. Que se le dio un lugar para donde la clase media se relacione entre ellos, tenga un espacio de crecimiento económico. Dice, la idea era cuál, que
te doy estos beneficios, cargos y terrenos para que tú termines votando por mí y de esa manera me pueda afianzar mucho tiempo en el gobierno. No se olvide esa. Recuerda que con la guía, dentro de su corrupción ya del gobierno, vamos a terminar encontrando una multiplicación de cargos burocráticos donde la clase media ocupará puestos importantes. Por otro lado, también está el reconocimiento de las comunidades campesinas, que hace rato les dije. El problema, y habíamos visto esto, que durante la República Aristocrática, los hacendados en la costa, pero sobre todo los gamonales en la sierra, le terminaban quitando ya, a la población por la fuerza, con apoyo de bandoleros, gente armada, le quitaban sus terrenos, ya le quitaban sus terrenos. Y lo que va a terminar planteando en este momento la idea es lo siguiente. Si tú vendiste tus tierras a bajo precio, es tu problema. Lo vendiste por fin, ¿ya? Porque nadie te manda a vender. Pero si te quitaron a la fuerza y tú tienes como demostrar con documentos que los terrenos terminaban siendo tuyos, tus familiares o de tu pueblo, que la reconocemos, ¿ya? Y eso fue la legalidad del reconocimiento de las comunidades campesinas. La población veía en ley a alguien que los protege, alguien que si sale del gobierno y la oligarquía vuelve a gobernar, lo pierde todo. Así que hay que terminar protegiendo la ley con uñas y dientes, ya no te olvides tú. Y está el tema de la construcción vial. La construcción vial, repito, aplicaba a todos, ya aplicaba a toda la población. Si tú no querías ir a trabajar en la construcción o reparación de un camino, carretera o vía ferroviaria, pagabas, ya pagabas. Suponte que esa semana de trabajo te la cobran como por 1.800 soles. Si tienes 1.800, no vas, no hay problema. Pero si no tienes, tienes que ir a trabajar. 6 o 12 días al año, dependiendo tu edad. Ahora, ¿dónde estaba el problema? El problema estaba en los pueblos más recónditos de la sierra, ¿ya? Donde el Estado brillaba por su ausencia. Entonces, a ti, por ejemplo, te llevan a trabajar. La norma decía, si tú vives acá en San Juan de Lurigancho, te pueden terminar llevando, la empresa que está construyendo te puede llevar a ti a un lugar no mayor a 20 kilómetros. O sea, me pueden llevar desde acá hasta Caraballo. Hasta ahí me pueden llevar. Me llevas el día lunes, me regresas el día domingo de la primera semana. O sea, no, esa es mi chamba. Alguien me lleva, alguien me trae. En la zona de la sierra, donde el gobierno tiene mayor presencia, los gamonales y los hacendados hacen lo que se le da su gana, esta ley se complementó negativamente con otra llamada como la ley de vagancia. ¿Qué decía la ley de vagancia? Si tú eres vago, es decir, no tienes un puesto de trabajo permanente, entonces el gobierno te va a terminar obligando a trabajar en la construcción y reparación de caminos y vías ferroviarias por la mitad de un sueldo. O sea, es un sueldo mínimo, supongamos de 1.000 soles, aquí te van a terminar pagando 500. Ya que eres vago y no estás haciendo nada, entonces vas a terminar haciéndolo mediante este tipo de acciones, ¿ya? Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Hay que tomar en cuenta, ya, hay que tomar en cuenta lo siguiente, ya, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos, ya, cuando hablamos del gobierno de Leguía en el aspecto social, creo que por acá tenemos una pregunta. Y me dice, 3. En los primeros años del régimen de la Patria Nueva, Leguía estableció el reconocimiento estatal de la legalidad de las comunidades indígenas. Muy bien, ya, hecho celebrado por ellos, pero no del agrado de muchos comunales, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaban quitándole sus tierras, no sus tierras, las tierras que han tomado por la fuerza, y está fortaleciendo la relación entre el gobierno central y las comunidades campesinas, amenazando a los gamonales. Dice, pero en 1924 el mismo gobierno establece la ley de vagancia, que generó una fuerte explotación laboral, sobre todo hacia los indígenas. Sobre lo mencionado podemos concluir que en este gobierno, ¿qué cosa dice el texto? Primero, beneficia a los indígenas, ¿ya? Y luego perjudica a los indígenas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es su propuesta? ¿El beneficio o no de los indígenas? O las medidas se hacen dependiendo de lo que el gobierno quiere y cómo lo quiere terminar manejando y negociando, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa acá. A. Defendía fervientemente los derechos de la población indígena. Bueno, tan ferviente que va a terminar permitiendo su explotación con la ley de vagancia. Pues eso le quita la efervescencia, ¿ya? La B me dice, ya la B me dice, tuvo un discurso populista, pero no buscaba realmente el desarrollo indígena. Y esto va más o menos por ahí, ¿no? ¿Ya? No buscó el desarrollo indígena para nada. Lo que hizo terminó siendo una manipulación del sistema y de los derechos y las reivindicaciones que quería la gente. Le dio una parte, ya, le dio una parte, pero recuerda que después los terminó explotando. Esta primera etapa fue para ganarse el apoyo del pueblo y amenazar a los hacendados y comunales. Una vez que los tenía amenazados y luego los termina ahorcando con el tema de la ley de aguas, entonces recuerdan, ya el indígena ya era mera útil, así que por lo tanto les terminé permitiendo que los exploten, profe. Y nadie se da cuenta del tema de la explotación con la ley de vagancia.
La verdad es que todos se dan cuenta, ¿ya? O sea, nadie era tonto, pero el gobierno se comenzó a tapar los ojos, ¿ya? Y los oídos para no ver y no escuchar. A ver, entonces, la B es una buena respuesta. La C dice, buscó permanentemente favorecer, ya buscó permanentemente favorecer a la oligarquía que ejercía el llanaconaje. No, 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 ya. Toma en cuenta por qué no, ya, por qué no. Porque si quería favorecer a la oligarquía permanentemente, entonces no se hubiese terminado beneficiando a los indígenas con la comunidad, con el reconocimiento de la legalidad de las comunidades, ¿ya? Ahora, la D me dice, no tuvo estribos en sus ambiciones políticas, permitiendo la esclavitud. Explotación, sí, esclavitud ya es una palabra demasiado gruesa que no está ligada precisamente a lo que pasa en la época. Entonces, en la pregunta número 3, como también estaba diciendo Emily hace un rato, la clave termina siendo la B de visita de muchachos. Participación, participación. Pregunta número 2, ¿ya? Pregunta número 2 de tu material. Dice, respecto a los aspectos económicos, sociales y políticos del oncenio, indique verdadero o falso. Bueno, antes de terminar respondiendo esto, hay un punto más que es el tema internacional. Recuerda que a Leguía, y eso te dije creo la vez pasada, se le va a reconocer como un presidente regalón, porque en su nuevo gobierno se van a terminar estableciendo fronteras, ya fronteras contra otros o con otros países. En su primer gobierno con Bolivia y con Brasil, pero como te dije en la clase anterior, esto no es porque Leguía lo haya querido, ¿ya? Esto va a terminar pasando porque el presidente Pardo había hecho malas, muy malas negociaciones, ¿ya? Y a Leguía solamente le tocó firmar y entregar territorios, ¿ya? Pero, hay que tomar en cuenta el segundo punto. Y el segundo punto es que en el oncenio, Leguía va a terminar teniendo negociaciones diplomáticas con dos estados, con Colombia. ¿Qué había pasado? Panamá, ya Panamá, provincia de Colombia, hasta el inicio del siglo XX, había terminado promoviendo su independencia política, pero con respaldo de los Estados Unidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque Estados Unidos les terminó prestando plata para que luchen por la independencia con respecto a Colombia, pero a cambio Estados Unidos va a terminar exigiéndoles luego el control de un espacio para poder construir un canal, el canal de Panamá que uniría el Océano Atlántico con el Pacífico para una mayor relación comercial. Entonces, recuerda que cuando Estados Unidos promovió ello, Colombia está molesta con los Estados Unidos, no quiere volver a tener relaciones diplomáticas con ellos. Pero años después, lo que va a terminar sucediendo es que el gobierno de Estados Unidos se acerca a Colombia y le dice, oye, ¿por qué no volvemos a ser amigos? Colombia le dice, pero ¿para qué si tú me traicionaste antes? Ya, pero Colombia, no te molestes, dime qué cosas quieres que haga y yo lo voy a hacer por ti. Y Colombia exigió salir al río Amazonas. Bueno, ni Estados Unidos tenía salida al río Amazonas y habían dos países solamente que lo tenían, Perú y Brasil. Entonces, tomando en cuenta que Perú era más débil y que Perú está muy endeudado con los Estados Unidos, se va a terminar presionando por parte de Norteamérica a nosotros, ¿ya? Y le van a decir al gobierno Leguía, le tienen que ceder a Colombia salir al río Amazonas. ¿Por qué argumento? Ninguno, le tienen que ceder territorios nada más. Para evitar el roche, lo que va a terminar haciendo Leguía es hacer un intercambio de terrenos. Yo te doy a ti Colombia, ya el trapecio amazónico con el puerto de Leticia para que tenga salida al río Amazonas, pero dame un territorio con semejantes dimensiones en otro lugar. Así que Colombia le regala a Perú el llamado Triángulo de Sucumbios. De esta manera se cierra la frontera con Colombia. En el caso chileno fue diferente. Recuerda que el tema de Tacna y Arica había quedado en el aire, nunca se había hecho el plebiscito. Y Leguía lo que busca es que el plebiscito sí se haga. Entonces, ¿qué hizo Leguía durante su gobierno? Compró un montón de armamento, ¿ya? Cañones y fusiles para el ejército, buques y submarinos para la Marina de Guerra y para la Fuerza Aérea, aviones. Con todo esto, obligamos a Chile a sentarse a negociar con nosotros y vamos a terminar estableciendo un acuerdo muy pragmático, como los que solía hacer Leguía. Somos dos países, son dos provincias, uno para cada uno. Como tú estás cerca a Arica, Chile, tú te quedas con Arica, y como Tan está cerca del Perú, entonces se queda para mí. Ese terminó siendo ya lo que se terminó estableciendo. ¿Ya? Eso es en el Tratado de Lima o Tratado Radamés-Larraín. Le he pasado a un chico, me hacía una pregunta, no acá, sino en otra institución, y me terminaba diciendo, profe, pero con lo hecho por parte de guía no se cerraron las fronteras del país, y la respuesta es no, porque recuerda que luego se va a terminar teniendo un tema fronterizo con el Ecuador.
que se resuelve con el protocolo de Río de Janeiro del año 42, pero que luego se va a terminar haciendo otro acuerdo con Ecuador por la guerra del 95 de Cenepa, ¿ya? El Pacto de Itamaraty. Recuerda que con Chile, profe, pero no es cerrar las fronteras con Chile, con Colombia sí no hubo problema. Con Chile, recuerda que va a haber un problema luego, el tema del diferendo marítimo y el tema de la posición del hito número uno, con lo cual los chilenos están quitando terrenos, tanto terrestres como marítimos, y que recién se va a resolver en la Convención de La Haya hace algunos años atrás. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Bueno, tomando en cuenta eso, nos vamos a la pregunta número 2 y me dice, a ver, me están poniendo varias respuestas por acá. Profe, del oncenio, ¿qué datos son los que debemos recordar? Te dije tres. Uno, de a uno, desplazamiento del civilismo del control del Estado, reemplazado por la clase media. Segundo, la dependencia económica hacia los Estados Unidos por los préstamos y los beneficios que se van a dar a sus empresas. Y tercero, las medidas populistas, como por ejemplo el reconocimiento de la legalidad de las comunidades campesinas. ¿Ok? A ver, Benjamín, espero que hayas tomado atención. Ya, tomado atención. Dice, pregunta 2. Respecto a los aspectos económicos, sociales y políticos del consenio, indique verdadero o falso y marque la alternativa correcta. Dice, A. El laudo de París permitió al Estado peruano iniciar la construcción de la refinería de Talara a favor del IPC. Lo que es una refinería, es la que termina agarrando el petróleo y lo refina y lo convierte en combustible. Ahora, el Perú no va a terminar haciendo la refinería. Lo que el Perú va a terminar haciendo es darle permiso a la IPC para que haga la refinería, convierta el petróleo en combustible y lo venda. ¿Ya? Así que la primera es falsa. Ya es falsa. La segunda, mira tú, A, B, la A y la B comienzan con falso. ¿Ya? Comienzan con falso. Si la A y la B comienzan con falso, recuerda que la segunda línea termina siendo verdadero. ¿Ya? Verdadero por acá, verdadero por acá. Así que verdadero es lo que sigue. Dice, se dictó una legislación social que favoreció el desarrollo de las clases medias durante su incorporación a la burocracia. Por supuesto, la clase media va a terminar siendo la nueva burocracia del Estado de Leguía, desplazando al partido civil. Dice, ya la tercera define todo. El régimen reconoció la existencia legal de las comunidades indígenas y creó el patronato de la raza indígena. Sí, eso es verdadero. Si es falso, verdadero, verdadero, entonces solamente nos queda una clave. Ya, la de avión. Dice, D. Entre las reformas constitucionales más importantes, destacó la aprobación de la reelección inmediata. ¿Ya? Y la respuesta es, a ver, reforma, si te dijeran en la Constitución, entonces sería falso. La Constitución al principio no permitía, pero cuando se hace la reforma a la Constitución sí se permite la reelección inmediata y por lo tanto la cuarta también termina siendo correcta. La quinta es falsa. Dice, la modernización leguista eliminó la estructura económica de la República Aristocrática, manteniendo la estructura política civilista. Entonces, no puede eliminar, ya no puede eliminar la República Aristocrática o la estructura económica de la República Aristocrática y mantener la política civilista. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerda que él desplaza al partido civil del control del Estado. Es en en el aspecto político es donde más nos golpea, ¿ya? Es donde más nos golpea. Pero no elimina la estructura de la República, la estructura económica de la República Aristocrática porque ellos sustentaban su poder en la gran propiedad sobre las tierras. Y como te dije, durante el oncenio, los asentados van a terminar haciéndose más ricos todavía, ¿ya? No van a terminar perdiendo negocio, pero tienen que aceptar la hegemonía de la Leguía en el poder. Así que la mejor clave, vuelvo a repetir, es que esa última es falsa y por lo tanto la clave correcta termina siendo la A de avión. No te olvides tú. No te olvides tú. A ver, vamos con otro. ¿Ya? Eh, a ver, antes de salir, recuerda cómo cae Leguía. Recuerda que Leguía que es producto de la gran dependencia económica de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene entre el 24 y el 29 de octubre el crack, ya con la cual la industria y la banca norteamericana terminan desplomándose en menos de una semana. Y esto, a partir de esto viene la Gran Depresión. Recuerda que la política de la Gran Depresión norteamericana, o la respuesta a la Gran Depresión fue lo siguiente. Primero, no terminar dando préstamos a nivel internacional para que el dinero de los Estados Unidos intente reforzar su propia economía mejorándola. Así que Estados Unidos recorta los préstamos y países que vivían de ellos como nosotros no fuimos al caso. Lo segundo
Lo segundo que va a terminar pasando es que desde ese momento, ya de ese momento, también los Estados Unidos van a reducir su importación de materias primas. Entonces se va a terminar reduciendo aproximadamente ya un 80% de nuestras exportaciones de materias primas. Y ya que el Perú vivía de la exportación de materias primas, también nos vamos a terminar viendo golpeados producto de esa acción. Y la tercera es que Estados Unidos va a comenzar a retirar sus inversiones de muchas regiones de América Latina para terminar intentando fortificar su economía con los préstamos precisamente o con los capitales que provienen de sus empresas ahora en su país. De esta manera, repito, ante la negativa norteamericana de terminar realizando inversiones, préstamos y reducir sus compras, recuerda que en general la economía mundial que dependía de venderle productos a los Estados Unidos colapsó. Y eso también terminó pasando en el Perú. ¿Ya? Muchas empresas se cerraron y la gente se quedó sin chamba, se devalúa la moneda nacional frente al dólar y hay un juego de naipes. Ante la crisis económica que se va profundizando, recuerda que lo que va a terminar sucediendo es que el gobierno va a observar cómo las calles se llenan de gente reclamando contra él. Y se van a terminar produciendo una serie de protestas en las que el APRA y el Partido Comunista le van a terminar diciendo a la población, no pidan que venga un nuevo presidente, ¿ya? Lo que tienen que terminar pidiendo es un cambio en el sistema, porque si sale alguien como Leguía, que es parte de la élite, pues simplemente lo que va a terminar pasando luego es que ellos van a seguir gobernando el país, pero con un rostro diferente. Digamos un cambio en el sistema, un gobierno de carácter popular, ligado precisamente a las izquierdas. Y es ahí donde las movilizaciones y las protestas se hicieron mucho mayores todavía. ¿Qué pasó a continuación? Lo que va a terminar pasando a continuación es grave, porque ante la debilidad del gobierno de Leguía y las protestas que se multiplicaron, lo que va a terminar sucediendo es que ante el debilitamiento de Leguía, la oligarquía terminó echándose al ataque, ¿ya? Y a través de Sánchez Cerro y los militares van a terminar tomando el control del gobierno mediante un golpe de Estado. En este golpe de Estado ya llega al poder los militares con Sánchez Cerro a la cabeza y nace este periodo llamado con el nombre del tercer militarismo. Expliquemos entonces qué cosa fue lo que sucedió, ¿ya? Cuando hablamos del tercer militarismo, recuerden que este es un periodo que va entre 1930 y 1939. Recuerden que en este lapso de tiempo encontramos un gobierno militar, ya un gobierno militar, pro-oligárquico, defensor precisamente de los sectores ricos ligados a las grandes haciendas agrícolas de la costa norte, y que además de eso van a terminar siendo bastante intolerantes, van a terminar presidiendo los partidos de oposición, al leguismo, pero sobre todo al APA y al Partido Comunista, que los consideran como una amenaza contra el poder de la oligarquía. ¿Ya? ¿Qué va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué va a terminar sucediendo? Durante este lapso de tiempo, van a haber algunos cambios importantes. Primero, cuando Sánchez Cerro da el golpe de Estado, él no se convierte en presidente de la República. ¿Ya? ¿Recuerda? Cuando Sánchez Cerro da el golpe de Estado, él no se convierte en presidente de la República, sino que se va a terminar estableciendo una junta militar de gobierno. No te olvides tú. Repito, ¿eh? Cuando se da el golpe de Estado, Sánchez Cerro va a terminar encabezando una junta militar de gobierno. ¿Ya? No te olvides. Esa junta militar por él encabezada, va a tener o va a establecer primero el llamado Tribunal de Sanción Nacional. A todos a todos los altos miembros del partido, del gobierno de Leguía, van a terminar siendo llevados a prisión, acusados de actos de corrupción, aunque el más de centenar de funcionarios que terminó siendo apresado van a terminar quedándose en la cárcel solamente 2 personas, ¿ya? Y la pregunta es ¿por qué? Porque las acusaciones terminaban siendo débiles, no terminaban teniendo muchas pruebas, no estoy diciendo que fueran inocentes, simplemente que se les terminó metiéndose a la cárcel, sin pruebas sólidas. Por eso que terminaron siendo liberados. Pero no importaba, lo que estaba haciendo el gobierno militar es terminar sacando a la clase media que seguía gobernando y reocupando el control del Estado con miembros de la oligarquía, que era lo que realmente se terminaba buscando. El otro caso a tomar en consideración, es que
Sánchez Cerro tiene que terminar afrontando la crisis económica que existía. ¿Ya? Esto no te puedes olvidar. Recuerda que la Gran Depresión en el mundo va entre 1929 y 1936. Y en ese lapso de tiempo, la Junta Militar y el gobierno de Sánchez Cerro todavía están en el poder. ¿No? No te olvides. El otro aspecto es que entre los encarcelados del partido de Leguía está el propio Leguía. Leguía estando en la cárcel, recuerda que va a escribir un libro llamado Yo corrupto, yo ladrón, donde no se está autoinculpando de serlo, sino que lo que él terminaba diciendo es que aquí están los ingresos económicos durante mi gobierno y aquí están los gastos que he realizado. Lo que he gastado es lo mismo que he entrado. Yo corrupto no soy, ya, ni ladrón tampoco, ya. Él hace el juego de palabras. Acá el problema termina siendo que yo he atacado a la oligarquía. Por meterme contra ellos es que ahora yo y mi gente estamos en la cárcel, ¿ya? Entonces, Leguía está acusando a los militares de ser solamente los perros guardianes de los intereses de la oligarquía. Cuando la prensa le fue a preguntar a Sánchez Cerro qué es lo que estaba pasando, si eso terminaba siendo cierto o no, ¿ya? Pues simplemente lo que pasó es que Sánchez Cerro se quedó callado. Sánchez Cerro, al no responder, ya al no responder, lo que quería era decir, yo no tengo por qué responderle a un corrupto. Pero en realidad, recuerden que su silencio para muchos terminó siendo interpretado como ya una aceptación de lo que Leguía estaba denunciando. Y esto es lo que termina generando una dura crisis. Ante esto, Sánchez Cerro tiene que retirarse de la Junta Militar de Gobierno y van a haber otras tres personas más que asuman la dirección antes de David Samanez Ocampo. David Samanez Ocampo va a ser el nuevo presidente de la Junta Militar y lo que establece es una convocatoria de elecciones presidenciales a través de una nueva institución, el Jurado Nacional de Elecciones. En ese Jurado Nacional de Elecciones, o en este proceso, van a haber dos candidatos de peso para la elección de 1931. Uno termina siendo Luis Miguel Sánchez Cerro, que acaba de fundar un partido llamado con el nombre de la Unión Revolucionaria, ¿ya? La Unión Revolucionaria, muchachos y muchachas, terminaba siendo un partido de tendencia fascista, y es otro de los puntos importantes de la época del tercer militarismo, ¿ya? Se va a establecer ya una presencia o una tendencia política fascistoide, de tendencia fascista en el Perú a través de la Unión Revolucionaria, ¿ya? Recuerda, cuando hablamos de tendencia fascista, es que no es que va a terminar promoviendo la muerte de los judíos, ¿ya? Y el asesinato de la raza indígena o de los negros. No va a ser para eso, matar homosexuales. No era esa la propuesta. Lo que ellos terminaban planteando, ya lo que ellos terminaban planteando, era la defensa de los intereses de la clase alta, de la oligarquía nacional. ¿Ya? No te olvides tú, ya no te olvides tú. Ahora, él vence en las elecciones a quién? Él va a terminar venciendo en elecciones a Víctor Raúl Aya de la Torre. ¿Ya? Víctor Raúl de la Torre. Aya de la Torre, recuerda que había fundado el APRA en 1924, ¿ya? Pero estaba viviendo fuera del país. Para estas nuevas elecciones, Aya de la Torre va a terminar llegando al Perú y va a hacer una campaña electoral que va por toda la costa, desde Tumbes hasta Lima, haciendo campañas en el camino, ¿ya? Y intentando vencer a Sánchez Cerro. Ahí la Torre va a terminar dirigiendo al partido aprista peruano, no al APRA, al partido aprista peruano. El APRA termina siendo el nombre de esta organización en México, con influencia en diferentes países de América Latina. Pero el partido aprista peruano era su célula dentro del territorio de Perú. Ahora, en el proceso electoral, ¿qué cosa es lo que va a terminar sucediendo? ¿Ya? Gana Sánchez Cerro, pierde el APRA, los apristas van a terminar considerando de que había un proceso de manipulación. Y decían, claro, ¿cómo no va a ganar Sánchez Cerro si la Junta Militar que él encabezó terminó fundando el Jurado Nacional de Elecciones, que terminó convocando y dirigiendo el proceso electoral? Ahí había fraude, fraude. Entonces, desde el primer día del gobierno de Sánchez Cerro, no solamente acusan fraude, sino que van a terminar promoviendo y estableciendo levantamientos, huelgas y protestas en diferentes territorios. ¿Qué pasó? Ya se pasó. Ante las protestas violentas del APRA, lo que se va a terminar produciendo es algo llamado por el nombre de la ley de emergencia. Sánchez Cerro va a terminar primero limitando las libertades individuales de la población. ¿Qué libertades anular? Primero va a terminar eliminando la libertad de reunión. Tú no podías tener ni siquiera una reunión de tu familia porque eras considerado como un conspirador contra el gobierno.
menos una reunión política, ya para que no termine generando algún tipo de levantamiento, protesta, huelga o acción en contra del Estado. ¿Ya? La otra cuestión a tomar en cuenta también es que se va a terminar cerrando el diario de la Tribuna, que es el diario del APRA, para poder criticar al gobierno. Además, se cierra la Universidad de San Marcos, ya que se estaba en la casona cerca al centro de Lima, y que no se terminan generando desde ahí protestas que pueden terminar siendo difíciles de controlar por parte del gobierno. ¿Qué más a tomar en cuenta? ¿Ya? Que van a tomar en cuenta. El otro punto que termina siendo importante, el otro punto que termina siendo importante es que se va a terminar generando, producto de todo ello, ¿ya? Producto de todo ello, una fuerte persecución contra apristas y comunistas, ¿ya? Que van a terminar siendo sacados o puestos fuera de la ley. Incluso el propio Valle de la Torre y dirigentes apristas importantes van a terminar siendo encarcelados. ¿Qué pasó tras ello que termina siendo trascendente o que debemos tomar en cuenta? Otros puntos importantes que se va a terminar generando durante este periodo termina siendo el llamado año de la barbarie. En 1932, ¿qué pasó? Se va a terminar produciendo una protesta de apristas en la ciudad de Trujillo que van a terminar tomando el control del cuartel de Trujillo llamado el cuartel O'Donovan. El ataque al cuartel va a ser violento, van a terminar muriendo varios policías y el gobierno terminó enviando fuerza aérea y ejército para terminar contrarrestar la protesta, a la protesta aprista. Esto terminó derivando no solamente del bombardeo del cuartel, con varios apristas muertos en el interior, sino además de esto va a terminar generando la captura de varios apristas que intentaron huir y fueron llevados a las paredes de Chan donde terminaron siendo fusilados. El número de muertos es tremendo. Los apristas dicen 3.000, los militares dicen 300, como si fueran tres cucarachas. Eso terminó generando, ya terminó generando el desprecio de la población hacia el gobierno por la violencia con la que estaba actuando. Y por lo tanto una caída en imagen de Sánchez Cerro. De Sánchez Cerro va a terminar aprovechando algún hecho externo. ¿Ya? ¿Ese hecho externo cuál fue? En 1922, con el Tratado Salomón Lozano, no te olvides tú, se le había terminado entregando a Colombia el trapecio amazónico con el puerto de Leticia para que tengan salida al río Amazonas. Desde esa fecha en adelante, la población de Loreto o la población del trapecio amazónico terminó exigiendo el retorno ya de Leticia al Perú, y el gobierno colombiano evidentemente terminó anulando violentamente todas estas protestas existentes. Para 1932, ya 32 o 33, ante una nueva protesta, un nuevo levantamiento del pueblo de Leticia pidiendo su retorno hacia la ciudad o hacia el país del Perú, lo que va a terminar haciendo Sánchez Cerro es decir, bueno, si los territorios siempre fueron nuestros y el corrupto de Leguía que yo saqué del gobierno nos regaló, pues bueno, vamos a terminar retornándolos al territorio nacional. De esa forma, se va a terminar generando, ya se va a terminar generando una movilización de tropas peruanas hacia la frontera con Colombia, habiendo escaramuzas y enfrentamientos precisamente por el tema de Leticia. Mientras que en la capital se iba preparando a gente para terminar llevándolo como tropas, para terminar peleando contra Colombia. La cuestión está en que en esos preparativos, ya un día antes de que las tropas limeñas sean enviadas a la frontera, lo que va a terminar pasando es que el presidente Sánchez Cerro va a terminar siendo asesinado. ¿Ya? La muerte del presidente Sánchez Cerro va a terminar siendo especialmente importante porque tras él llegará al gobierno Óscar R. Benavides, que el Congreso terminó poniendo ya para que culmine el gobierno o el periodo presidencial de Sánchez Cerro hasta 1936, era lo que originalmente se planteaba. Un par de datos más con respecto a Sánchez Cerro. Cuando él está en el gobierno, ya veremos un dato, ya vamos a ver primero la pregunta número 5. Dice, tras la muerte de Sánchez Cerro, se eligió como presidente del Perú a Óscar R. Benavides, quien debió gobernar solo hasta el año 1936. En efecto, ese año hubo elecciones y resultó ganador Luis Antonio Eguiguren, quien fue acusado por la oligarquía de haber ganado con apoyo del APRA. En estos años el APRA no podía participar en las elecciones porque era. Bueno, para entender eso, vamos a este pequeño cuadro que está en la parte superior derecha, la Constitución de 1933. ¿Qué pasa? Sánchez Cerro establece una nueva constitución política para el Perú. Y en este establece varios casos. Uno, que la presidencia de la República pasa a durar 6 años. Lo segundo es que
Se eliminaba la ley de la construcción vial para que la gente trabaje gratis en la construcción de caminos y carreteras. Se eliminaba el derecho a la reelección inmediata por parte del presidente, entre otras cosas más. Pero los dos puntos más destacados terminaron siendo estos dos, que se le daba a la mujer el derecho al voto municipal, lo cual terminaba siendo falso, era falso, porque hasta 1963 recién las mujeres van a terminar escogiendo por primera vez un alcalde de Lima, ¿ya? Bueno, las mujeres no, la población, porque antes los alcaldes eran escogidos a dedo por parte del gobierno y del Ministerio del Interior, ¿ya? Así que van a ver, repito, mujeres con derecho al voto municipal, aunque eso terminaba siendo un engaño, muchachos, era falso. ¿Ya? En el papel estaba, pero en la práctica no. Por otro lado, se va a establecer la denominada Ley de Partidos Internacionales. ¿Qué es la Ley de Partidos Internacionales? La Ley de Partidos Internacionales decía de que todos aquellos partidos que no hayan nacido en el Perú y que representen intereses extranjeros no van a participar de la vida política nacional. En ese sentido, ya el APRA había nacido en México y no puede terminar trabajando dentro de la vida política peruana, y el Partido Comunista del Perú está ligado al Partido Comunista Internacional con influencia o con base en la Unión Soviética. Por lo tanto, al ser un partido ruso, entonces no puede participar en el país. Con esto, la oligarquía ligada precisamente al gobierno militar va a terminar desplazando, sacando del camino a la amenaza, ya la amenaza subversiva de izquierda. ¿Ya? A ver, entonces, repito, en estos años el APRA no podía participar en elecciones. ¿Por qué? Porque era un partido ilegalizado de acuerdo a la Constitución del año 33. Entonces, en la pregunta número 5, la clave correcta termina siendo ¿cuál? La clave correcta termina siendo eh, la C de casa. Ya, la C de casa, no te olvides. Ahora, vamos a terminar con Sánchez Cerro. Además de la Constitución del 33, la otra característica importante de Sánchez Cerro es la misión Kenmeder. ¿Ya? La misión Kenmeder. Lleva una misión económica norteamericana a intentar imponer orden en nuestra economía para terminar fortaleciendo esta nuevamente, producto del crack de 1929. Recuerda que la misión Kenmeder viene con ideas keynesianas. Recuerden que las ideas de John Maynard Keynes planteaba una mayor intervención del Estado de la economía y una promoción de la inversión pública para generar más puestos de trabajo, ya para poder superar la crisis. Y eso es lo que se va a aplicar con la misión que cuando Sánchez Cerro muere, repito, entra Óscar R. Benavides. Ya te dije, como llega al poder, el Congreso le da el cargo para hasta el año 36, pero en las elecciones del año 36 estas se anularon, porque se argumentaron de que todos los candidatos habían terminado estableciendo algún tipo de error en el proceso de inscripción de su candidatura. Por eso, al ser retirados ellos, se va a terminar estableciendo, eh, ya, a ver, al ser retirados ellos se establece de que Benavides, que había gobernado hasta el año 36, pues termine cumpliendo 6 años en el gobierno, como dice la Constitución. Luego se quedará hasta el 39. Benavides es un presidente fascista. ¿Ya? Yo siempre menciono esto, para quienes alguna vez hayan tenido clase conmigo les haya dicho. El fascismo termina funcionando con dos guantes, un guante blanco y un guante de hierro. El guante blanco es aquel con el que termina dando beneficios a los sectores populares, principalmente a los obreros, para de esa manera ponerlos del lado del gobierno y alejarlos la, de los partidos subversivos o los partidos de izquierda que son una amenaza, como el APRA o el Partido Comunista. Entonces, ¿cuál es el guante blanco que va a terminar haciendo Benavides? El guante blanco, su principal medida, es la Ley de Seguro Social Obrero Obligatorio. La Ley de Seguro Social del Obrero establecía una cuestión bien simple. Sí, ya, bueno, los empleadores tienen la obligación de pagar por cada trabajador que tienen un dinero como seguro. ¿Y qué es lo que cubría ese seguro? Ese seguro lo cubría todo. Si tú tenías un accidente dentro del centro laboral, el seguro lo cubre. Si tú tienes un accidente fuera del centro laboral, el seguro lo cubre. Si tú tienes esposa y tu esposa va a dar a luz, ya, o tiene algún problema de salud, el seguro lo cubre. Si tu hijo va a terminar naciendo o tiene algún problema de salud, el seguro lo cubre. Ya, si tú te mueres, ya te terminas quedando paralítico por algún tipo de problema, el seguro termina cubriendo todo ello. De la manera que el seguro social terminó siendo una medida por la cual los empleadores tenían que pagar un seguro por cada trabajador que tenían. Y eso a los trabajadores les pareció correcto, ya les pareció correcto. Pero lo que hay que tomar en cuenta también es otro aspecto. Esa es la parte del guante blanco. ¿Cuál es el guante de hierro? ¿Cuál es la mano dura del gobierno fascista? En que si tú no terminas aceptando sus condiciones, entonces te va a terminar eliminando. Benavides va a terminar reconociendo la legalidad de los sindicatos, va a terminar
teniendo los padrones de quiénes son los que participan en cada sindicato para terminar teniendo los vigilados, ya vigilados. Precisamente durante el propio gobierno de Benavides se va a terminar trayendo una misión policial italiana, ya, de la Italia fascista, para que termine apoyando a la Guardia Civil o a la Policía Peruana en prepararlo para terminar acabando con motines. Es decir, si habían protestas en las calles que amenazaban el orden de la oligarquía, ya sabía qué hacer la Policía Peruana. ¿Ya? Encarcelar, asesinar a los opositores al régimen como se terminaba haciendo en Italia de Benito Mussolini de aquel tiempo. Así que, por lo tanto, prepararon para terminar acabando a la oposición, a la policía. ¿Ya? Entonces, dice acá, Benavides, durante su gobierno se realizan varias obras, entre ellas el Seguro Social Obrero, se construyeron barrios y comercios populares. Estas medidas sociales tuvieron como principal objetivo, o sea, todas estas reformas, ¿no? No solamente el Seguro Social. La idea era, si voy a terminar dando comercios populares para la gente del pueblo y además de eso se le va a terminar dando lugares donde puedan construir sus casas en barrios populares, pues la idea era tener a la gente del pueblo de su lado, manipular a la gente para evitar que se unan a los grupos subversivos como el APRA del Partido Comunista. Entonces, dice acá, su objetivo era obtener empleo, ya, otorgar empleo a los obreros y a los sectores marginales. No, ese no era el objetivo, ese era el medio, ¿ya? Yo con eso busco conseguir un objetivo, ¿ya? Busco conseguir un objetivo. B, quitarle la base social al APRA del Partido Comunista. Va por ahí, ¿ya? La idea era que los partidos de masas no tengan el apoyo de las masas. Y por eso a los sectores populares me los voy a intentar ganar otorgándoles algún beneficio. Y la 6, la clave es la B. ¿Qué me dice acá su compañero? Me dice, profe, ¿no puede ser la D, consolidar la política asistencialista en el Perú? No, porque recuerda que más asistencialista que Benavides va a terminar siendo Podría, ¿ya? Pero no es que la política ya asistencialista se busca o se establece de una manera. Si eso se otorga o se termina generando simplemente para terminar teniendo el apoyo de la población, ¿ya? De la población en determinados periodos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta cuando hablamos cuando hablamos de este proceso? De este proceso. A ver, nos salimos de ahí, ya hemos hablado de Benavides, ya, y recuerda, otro aspecto. Cuando Benavides termina llegando al gobierno, ¿qué cosa fue lo que sucedió? Recuerda que Benavides lo primero que terminó haciendo es reconocer la legalidad del Tratado Salomón Lozano y por lo tanto se anuló la guerra contra Colombia, y además de eso va a terminar liberando a los líderes del APRA y el Partido Comunista, ya del Partido Comunista, si es que ellos terminaban olvidándose de la muerte de los apristas que se había producido en Trujillo, de las persecuciones políticas en su contra. ¿Ya? De esa manera se estableció el denominado gobierno de paz por evitar la guerra con Colombia y concordia por la amnistía que se va a terminar estableciendo con los partidos populares. ¿Ya? Por otro lado, la otra medida importante, además del seguro social obrero, termina siendo la construcción de la carretera panamericana y la construcción de la carretera central. Ahora, las construcciones no eran nada fáciles, ¿ya? Las construcciones se van a terminar haciendo con financiamiento, ya con financiamiento procedente de los Estados Unidos, ¿ya? Eso sí, también hay que tomarlo muy en consideración, ¿ya? Muy en consideración. A ver, salgamos de ahí y nos vamos a la primavera democrática, ya nos vamos a la primavera democrática. Lo primero que hay que recordar, y eso es lo que te decía hace un rato, es que mientras que en el tercer militarismo el gobierno va a ser un gobierno de la oligarquía hacendaria, nuevamente con los militares como sus representantes, recuerden que en la primera democrática quien va a gobernar termina siendo la burguesía industrial nacional. ¿Ya? Además, recuerden que en esta primavera democrática va a haber tolerancia. ¿Ya? Dentro de esa tolerancia, recuerda que, por ejemplo, el presidente Prado, va a terminar estableciendo una alianza con el Partido Comunista del Perú, ¿ya? Para poder vencer a la Unión Revolucionaria, ¿ya? Mientras que José Luis Bustamante y Rivero, como candidato, va a terminar haciendo una alianza con el APRA, ¿ya? Con el APRA para terminar venciendo a Eloy Urrieta, miembro de la Unión Revolucionaria también. De esta manera, hay una mayor tolerancia con los partidos populares, ya existe cierta alianza con ellos, pero ¿por qué? Porque había un objetivo más grande, y el objetivo más grande terminaba siendo evitar la llegada del fascismo al poder. ¿Por qué evitar la llegada del fascismo al poder terminaba siendo fundamental? Ya, fundamental, porque así lo terminó exigiendo los Estados Unidos. Eso no debemos olvidarlo. Recuerda que estamos en el año 1939. Y recuerden que para el año 39
ya había estallado la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, ya había estallado la Segunda Guerra Mundial. Por esa misma situación, ¿ya? Por esa misma situación, Estados Unidos dijo, yo con el fascismo no quiero saber nada, ¿ya? Yo con el fascismo no quiero saber nada. Por lo tanto, si los partidos de la región quieren tener comercio con los Estados Unidos, no deben tener gobiernos fascistas. Por eso repito, se hizo alianzas con partidos de diferente tendencia con el objetivo de que el fascismo no llegue al poder. Y por eso se hacen alianzas tan extrañas. Sobre todo la de Prado, que era el representante de la burguesía industrial, que se va a terminar uniendo con el Partido Comunista del Perú. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Qué más hay que tomar en consideración? Otro aspecto que también ha sido importante, no te olvides tú, es que en la primavera democrática, a diferencia del periodo previo, los gobiernos no van a ser de militares sino de civiles, hay una mayor tolerancia de esos partidos, repito, antes considerados como izquierdas, subversivos, comunistas, etcétera, como son el Partido Comunista y el APRA, ¿ya? Otro aspecto a tomar en cuenta ya es que se tiene que evitar el ascenso de la Unión Revolucionaria. En el contexto internacional, no se olviden, se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial y recuerden que durante las dos guerras mundiales en general, el Perú se estableció como un país neutral. El Perú no le declaró la guerra a ninguno de los países, ¿ya? Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que vamos a tener una clara posición pro-norteamericana. ¿Ya? Es un punto a considerar y que no debemos olvidar. El Perú va a tener una clara posición pro-norteamericana. ¿Y cómo se va a terminar observando? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿qué es lo que va a terminar haciendo el Perú? El Perú firma con los Estados Unidos un tratado llamado el Tratado de Préstamos y Arriendos. El Tratado de Préstamos y Arriendos, ¿qué se va a terminar haciendo? Estados Unidos nos va a terminar comprando nuestras materias primas, pero a cambio nosotros vamos a tener que aceptar o cumplir ciertas exigencias. ¿Cuál es una de las exigencias que vamos a tener que cumplir? Exigencia número uno, tenemos que expulsar japoneses que vivan en el Perú y llevarlos hacia los Estados Unidos, porque el temor de Estados Unidos es que ellos puedan hacer algún tipo de ataque contra sus empresas. La segunda característica a tomar en cuenta, es que, a ver, el Perú le va a terminar cediendo a los Estados Unidos una base aérea llamada El Pato, ubicada en Talara, para terminar para terminar estableciendo que Estados Unidos tenga aviones en caso de que Japón haga algún tipo de ataque contra sus inversiones en la región de América Latina, ¿ya? Y el tercer caso importante, va a terminar siendo, insisto, la venta de materias primas hacia este país. Ahora, recuerda tú, que expulsamos a los embajadores de Alemania, Italia y Japón, los países del eje, pero insisto, nunca le declaramos la guerra a ninguno de esos países. También a nivel internacional, recuerda que en el primer gobierno de Prado vamos a tener una guerra contra el Ecuador, que pasaremos a explicar en un momentito. Entonces, recuerda, producto del contexto de la Segunda Guerra Mundial, se incrementaron nuestras exportaciones, aumentaron las ganancias para los empresarios y para el Estado, ya producto de las ventas que se hacen hacia el exterior. Pero también hay otro aspecto que es importante, no todo fue color de rosas, sino que también hubieron problemas. Uno de los problemas graves, ya que hay que tomar en consideración para este contexto, es que, producto de la venta de materias primas hacia el exterior, llegan muchos dólares hacia el mercado nacional, y producto de ello se va a terminar devaluando la moneda nacional, ¿ya? Ante la devaluación monetaria, es decir, ante el hecho que la gente podía comprar cada vez menos cosas, que es lo que opta por hacer el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Prado Ugarteche vende, Prado Ugarteche aumenta el salario mínimo de la población, pero luego se dio cuenta de que en algún momento la guerra mundial acabará y las exportaciones regresarán a condiciones normales, y por lo tanto no vamos a ganar tantos dólares como antes y no se va a poder pagar salarios tan altos. Y si disminuye ese salario de la población, es probable que protesten mucho. Por eso se decidió tomar otra medida, ¿ya? ¿La otra medida cuál fue? La otra medida va a ser que en lugar de seguir aumentando los salarios, se controle el precio de los productos de primera necesidad. Entonces, esta política de control de precios va a terminar siendo importante durante la época del gobierno de Prado y del gobierno de Bustamante. De la misma manera, el control de la moneda nacional frente al dólar, ya, para poder evitar la devaluación. ¿Ya? No te olvides tú. Ahora, pregunta número 7, me dice acá.
durante el primer gobierno de Prado, ¿ya? De Pardo no, Manuel Prado Ugarteche, el Perú fue afectado por diversos incidentes internacionales, ¿ya? Como la Segunda Guerra Mundial. Con respecto a su impacto sobre la estabilidad nacional, podemos mencionar, uno, se iniciaron deportaciones sobre la población japonesa, eso termina siendo verdadero, ¿ya? La uno es verdad. Si te das cuenta, todas las alternativas tienen uno y dos, ¿ya? Uno y dos. Entonces, la dos también es correcta. Dice, ¿el Perú apoya a los Estados Unidos con la venta de materias primas? Correcto, ¿ya? Correcto. Ahora, ¿qué dice la 3? ¿Se rompen relaciones diplomáticas con los Estados Unidos? Al contrario, tenemos una relación óptima con los Estados Unidos. Por lo tanto, no puede ser ni la D, ni tampoco puede ser la A, porque contiene 3, ¿ya? A ver, ¿qué cosa dice la 4? Ahí está, es la que termina dando la clave. Dice, el gobierno estableció un control de precios y subsidios. Eso termina siendo verdadero. Entonces, 1, 2 y 4 es verdad. Y la 5 también termina siendo verdadero porque en las dos tiene la misma alternativa. Si se permite a los Estados Unidos una instalación de una base militar en Talara, eso termina siendo cierto, ¿ya? Así que por lo tanto, la clave termina siendo la C de casita, ¿ya? Muy bien, Emilio, estás en todas. Pregunta, ya, bueno, tomando en cuenta repito, Prado había hecho una alianza con el Partido Comunista, ya recuerden que como él es el representante de la burguesía industrial nacional, se va a terminar haciendo algunas empresas o inversiones, tanto de privados como de estatales. Dos son las más importantes, la Corporación de Desarrollo del Santa, con la que se va a hacer la hidroeléctrica del Santa. Convertirlo en neumáticos y venderlos en los Estados Unidos, ¿ya? Porque se requería mucho de eso durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Siguiente punto, ya, siguiente punto. El otro aspecto importante, ya, el otro aspecto importante, repito, es la guerra contra el Ecuador. Bueno, además de que el Perú, repito, participa indirectamente ya como aliado de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, recuerda que en 1941 Ecuador nos invade reclamando los territorios de Tumbes, Jaén y Mayas. El Perú moviliza tropas y los termina derrotando tanto en Talara como en el río Zarumilla y además invade la provincia del Oro en el Ecuador. Cuando se logra ganar, ya Estados Unidos molesto porque Perú y Ecuador se están gastando recursos que Estados Unidos necesita para la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que hace? Estados Unidos nos obliga a sentarnos y a negociar un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz termina siendo el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, firmado en el año 42, por el cual se establece como nueva frontera la cordillera del Cóndor. Así que ahí había un problema. El Perú había ganado la guerra, pero le tenía que ceder territorios al Ecuador. Y eso molestó a la población, indignó a los militares, y un militar, jefe de la fuerza de guerra del Perú durante la guerra con el Ecuador, Eloy Ureta, sale a mencionar de que los civiles no son verdaderos patriotas porque no están defendiendo el territorio que ellos, que los militares, habían protegido con la vida. De tal manera de que Eloy Ureta se convierte en potencial candidato a la presidencia de la República y va a tener que enfrentar a José Luis Bustamante y Rivera. Bustamante ya no tiene un partido, ya una alianza de diferentes grupos políticos llamado por el nombre del FRENA, Frente Democrático Nacional, va a terminar poniendo a Bustamante como candidato a la presidencia de la República. Bustamante, ya, con el apoyo del FRENA, participa en la elección en frente a Eloy Ureta, militar que había vencido el poder en la Segunda Guerra Mundial, y cuando las elecciones estaban indefinidas, porque los dos estaban con la misma cantidad de votos, se va a terminar buscando un tercer apoyo, y ese era el APRA. El APRA era un partido ilegal, la Constitución del 33 no le permitía participar, no te olvides tú, pero el APRA era un partido muy bien organizado y tenía más del 20% de los votos disponibles. Así que Bustamante logra convencer a Ay de la Torre planteándole 3 ministerios, los que él desee dentro del gobierno y la mayoría de representantes en el Congreso. Por eso el APRA vence a Eloy Ureta, ¿ya? Cuando ya está Bustamante en el gobierno, la Segunda Guerra Mundial había acabado, las exportaciones habían terminado decayendo, así que ya no era la misma condición de la época anterior. La parte importante va a estar en el aspecto político. Este personaje va a terminar teniendo como mayor problema la dura oposición del Congreso de la República, ¿ya? El Congreso, de mayoría aprista, ¿ya? Quería lo siguiente:
que cada ley que saque el Congreso sea automáticamente aprobada, ya automáticamente aprobada por parte de del, del Ejecutivo, o sea, que se cumpla de inmediato. Lo que pasa es que había una ley que se llama la ley el derecho de observación de leyes del presidente. Es decir, cada vez que el Congreso daba una ley, el presidente de la República va a terminar revisando la ley y si le gusta, correcto, se aplica. Si no le gusta, él puede observarla. Observarla significa de que él termina planteando, hay algunos puntos que no están bien o que yo considero que deben cambiar, revisa. Eso es una observación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Repito, el APRA quiere que ese derecho lo pierda el presidente para que ellos puedan gobernar directamente del Congreso. Y el presidente Bustamante no quiso. Cuando el presidente no quiso, entonces lo que hizo el Congreso, lo que hizo el APRA, era para doblegar al presidente Bustamante, comienza a votarle un montón de ministros. Y ahí hay un fuerte enfrentamiento entre Bustamante y el APRA. Pero no solamente es con ellos. Está otro grupo llamado la Alianza Nacional. La Alianza Nacional termina siendo los representantes de la oligarquía. ¿Ya? Serán los partidos ligados a los grandes hacendados y gamonales de la sierra, que unidos terminaban pidiendo dos cosas. ¿Ya? Uno, que se anule la ley del llanaconaje. La ley del llanaconaje hecha por parte de Bustamante establecía que no que el llanaconaje se legalice, sino que al contrario se termine viendo como ilegal y por lo tanto se le pague un salario a cada campesino. Los dueños de tierras, sobre todo en la sierra gamonales, van a decir, no, pues con eso estoy pagando demasiados costos, son muy altos los costos que estoy pagando. Así que Bustamante dijo, no puedo, se tiene que mantener la ley de anaconaje, eliminándole mismo, porque la ONU termina planteando de que el trabajo que no sea pagado es esclavitud, y la esclavitud es ilegal. Lo segundo es que la misma oligarquía, pero ahora los hacendados agroexportadores, van a terminar pidiendo que se anule el precio o el control del precio del sol frente al dólar, ¿ya? Porque a ellos les convenía que haya una devaluación monetaria para terminar así teniendo una mayor cantidad de ganancias. ¿A qué me refiero? Imaginemos esto, ya imaginemos esto. ¿Cuánto cuesta el sol ahorita? Te juro que esa noticia ya hace tiempo no la escucho. En algún momento fue moda. A ver, vamos a ver cuánto está el precio del dólar, ¿ya? Ahí está, 4 soles, ¿ya? 4 soles con un céntimo, ¿ya? Ya, 4 soles en promedio. Entonces, imaginemos esto. Imaginemos que el precio del dólar no es 4, imaginemos que es 5 soles. Pero para evitar precisamente un desequilibrio muy fuerte de la economía, el gobierno lo que hace es terminar subsidiando el precio de la moneda nacional. Es decir, para que no cueste 5 y cueste 4, el gobierno pone por cada dólar ya que entra a la economía nacional un sol. Ya un sol. Ahora, ¿qué pasa? Eso le conviene a unos y los perjudica a otros. ¿A quién le convendría o a quién le conviene que la moneda esté controlada? Le conviene al que compra productos en dólares. ¿Por qué? Porque como el dólar se está controlando, entonces todavía sigue siendo fácil de acceder. Es barato, ya, es barato. Con 4 soles compro un dólar, una máquina cuesta $10.000, necesito tener 40.000 soles. Pero si se devaluara la moneda, si el gobierno anulara el control del precio de la moneda nacional, supongamos que el precio del dólar ya no sería 4, sino sería 7. Ya 7. Entonces, si yo quiero comprar una máquina de $10.000, debería tener 70.000 soles. Eso no le conviene al que compra, le conviene al que vende al extranjero. ¿Por qué? Porque si yo vendo productos por $10.000, por ejemplo, con moneda controlada, ganaría 40.000. Pero con una moneda que permita la devaluación, ganaría 70.000. Y eso es precisamente lo que busca el exportador, que se devalúe la moneda, y ahí están los grandes hacendados agroexportadores del Perú. Ese terminaba siendo el caso en especial. Entonces, los gamonales andinos y los hacendados costeños le van a pedir al presidente que se anule, ya que se anule precisamente este sistema de control de precio y de la moneda del dólar. ¿Qué va a pasar? Ya, ¿qué va a pasar? Bueno, Odría o Bustamante no terminó haciéndole caso a ninguno de los dos. En 1947, los representantes de la Alianza Nacional o los terratenientes decidieron no ir al Congreso. De acuerdo a ley, si un tercio de los congresistas no se hace presente, pues simplemente el Congreso no funciona, ¿ya? Si el Congreso no funciona, ¿ya? Si el Congreso no funciona, entonces, ¿qué cosa es lo que va a terminar pasando? Lo que va a terminar pasando es que sin Congreso, ¿ya? Sin Congreso, bueno, sin un tercio de los representantes, el presidente Bustamante terminó simplemente disolviendo el Congreso.
Sin Congreso, el APRA va a terminar argumentando de que Bustamante termina siendo un dictador y un tirano que no permite la participación del pueblo, que se opone a las medidas drásticas de este tirano que se opone al derecho popular. Cosa que era falso, Bustamante era recontra, pero recontra correcto, pero el APRA está tirándole carbón a un gobierno que tiene una fuerte crisis económica y que ahora la gente lo consideraba como un tirano. ¿Qué pasó? Ya que pasó, el APRA que ha desprestigiado a Bustamante, tiene el camino libre para dar un golpe de Estado, pero comete un error. Ese error termina siendo que un joven aprista asesina al director del diario La Prensa que criticaba duramente al APRA, ya Francisco Graña Darlán. La muerte de este hizo que el diario La Prensa y el diario El Comercio terminen pidiendo la eliminación del partido terrorista, porque se le llamaba del APRA, y pedían la intervención de las Fuerzas Armadas ante la debilidad del gobierno. Ante un intento de golpe de Estado del APRA, repito, desorganizado, lo que vamos a terminar encontrando es que el jefe del ejército, Manuel Odría, salió en defensa del gobierno, evitando el golpe de Estado del APRA, pero solamente 2 semanas después, él terminó dando el golpe de Estado, llegando al gobierno con el famoso ochenio. Antes de llegar al ochenio, dice acá, pregunta 8, dice, la crisis del gobierno de Bustamante y su posterior caída tras el golpe de Estado promovido por Odría presentan entre sus causas. ¿Cuáles son las causas de la debilidad del gobierno de Bustamante? Dice, 1. La oposición de la oligarquía exportadora ante las medidas económicas del régimen. Eso termina siendo verdadero. Ya termina siendo una causa porque ellos piden, repito, que se elimine la ley de anaconaje y sobre todo que se elimine el control del precio de la moneda nacional. La pregunta o la clave puede ser la 1 o puede ser, disculpa, la A o la C, porque contiene el número 1. No puede ser ni la B ni la C. ¿Ya? Ahora mira tú. Eh, la A me dice 1, 2 y 3, la D me dice 1, 3 y 5. Lo que tienes que tomar en cuenta es que la 3 termina siendo correcta, sea como sea. Y como en ninguna de estas la 4 termina siendo correcta, entonces la 4 termina siendo falsa. ¿Ya? Entonces ya restringimos nuestra clave a dos posibilidades. Si la 2 es correcta, la clave es la A. Si la 2 es incorrecta, la clave es la B. ¿Qué dice la 2? La inestabilidad política promovida por el APRA desde el Parlamento. Eso termina siendo correcto, porque se oponen al gobierno, porque le votan ministros, ¿ya? Y porque le dicen tirando para arriba a Bustamante. Entonces, 1, 2 y 3 parece ser clave. ¿Por qué la 4 es la falsa? ¿Qué dice la 4? Crisis internacional generada por la guerra contra el Ecuador. Pero estamos hablando del gobierno de Bustamante y a finales en el 48, ¿ya? Y la guerra contra el Ecuador es del año 41. La 5 me dice, el enorme pago de la deuda externa en los Estados Unidos. No, no se pagó, estamos con una economía muy dura, porque ya no se ganaba lo mismo que antes, porque ya se acabó la guerra mundial. Lo que sí hay que recordar, y este punto es importante, es que durante el gobierno de Bustamante, el Perú estableció el decreto supremo de las 200 millas marítimas de soberanía, ya por parte del Perú, que luego va a ser respaldada por Ecuador y Chile, y luego reconocida por parte de la ONU. Ya no te olvides tú. A ver, Odría. Cuando hablamos de Odría, recuerda que Odría dio un golpe de Estado a Bustamante en el año 48 y luego de eso va a terminar estableciendo la Junta de Gobierno, que va a durar del 48 al 50. Odría desde ese momento establece un régimen dictatorial. Gobierna sin Congreso, manipula los poderes del Estado, establece leyes que va a favorecer al ejército como grupo, a él de manera individual y a la oligarquía, eliminando al APRA del Partido Comunista y legalizándolos para evitar que se amenace el poder de la élite económica del país. ¿Ya? Y además de eso va a terminar eliminando opositores, sobre todo para la elección de 1950, y ya veremos qué pasó. Entonces recuerda, él llega al gobierno mediante un golpe de Estado y va a ser respaldado por la oligarquía desde el principio. Ya desde el principio. Cuando él llega al gobierno establece la misión Klein. Y la misión Klein, ¿qué cosa estableció? Bueno, Odría dijo, yo he encontrado un país económicamente arruinado, lo estamos viendo desde hace varios años atrás. No sabemos exactamente qué hacer, pero lo que estaba haciendo Bustamante solamente nos llevaba a la ruina. Hay que tener una misión económica que de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, y que nos diga qué cosa hacer. Así que se trabaja la misión Klein, que es una misión económica norteamericana, que tiene una propuesta totalmente liberal. La economía liberal planteaba que el Estado tenga una menor participación en la economía, que el Estado no intervenga ni con subsidios ni con control de precios, ¿ya? Y eso fue lo primero que se eliminó. Además que se reduzcan los aranceles y los impuestos para terminar promoviendo la llegada de inversión extranjera y inversión nacional, ¿ya? Pues con todo eso, repito, esa fue la propuesta de la misión Klein y esto es lo que va a terminar haciendo el gobierno. Cuando se devalúa el precio del sol frente al dólar, recuerda que los agroexportadores
y los exportadores de otras materias primas como la minería se van a terminar viendo tremendamente favorecidos. Y eso es lo que Odría estaba buscando. Por otro lado, Odría va a terminar ilegalizando, es decir, sacando de la participación, ya de la participación política en procesos electorales al APRA. Eso, ¿por qué? Bueno, el argumento era bien tonto, ¿ya? Yo siempre lo voy a decir así, su argumento es tonto, porque se va a terminar acusando al APRA de subversión y de amenaza de la democracia por haber intentado dar un golpe de Estado, ¿ya? Pero ¿dónde está lo tonto, profe? Bueno, lo tonto es que el APRA es ilegal porque intenta dar un golpe de Estado, mientras que hoy día llegó el gobierno mediante un golpe de Estado, ¿ya? Entonces, mi golpe de Estado sí es justo, tu golpe no, y por eso tú eres ilegal, ¿ya? Eso es lo que se va a terminar haciendo. Es más, el propio líder del APRA, Ariel Latorre, va a tener que refugiarse en la Embajada de Colombia para no ser asesinado literalmente por parte del gobierno. Así que hay una fuerte persecución ya, y represión del odrismo hacia el aprismo, sobre todo. También al Partido Comunista, pero sobre todo al APRA. Y para 1950, donde él ya había terminado pasando más de un año en el control de la Junta Militar, decide convertirse en candidato a la presidencia de la República que se va a terminar convocando. Pero el problema era que de acuerdo a la ley tú no podías hacer, no podías tener un cargo público y presentarte a otro. Entonces, Odría tuvo que renunciar a la Junta Militar y en las elecciones de 1950 presentarse como un candidato común y corriente. ¿Ya? La cuestión es que ese candidato común y corriente, como dice ahí, era el único candidato a las elecciones de 1950. ¿Y por qué terminaba siendo el único? Bueno, porque el Jurado Nacional de Elecciones se encargó de eliminar uno tras uno a todas las personas que quisieron competir contra él. ¿Y cómo nos terminó eliminando? Bien simple, ya bien simple. Cada uno presentaba su currículum, sus documentos y sus fichas de presentación para los candidatos, ya sean a la presidencia o al Congreso, y lo que terminó haciendo el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, de que varios de estas candidaturas terminaban teniendo fallas, ¿ya? Y fallas de cualquier tipo, ¿eh? Y fallas de las fallas más absurdas. O sea, por ejemplo, yo me llamo Francisco Humberto Mendoza Mendoza, mi papá se llama Jorge Pedro Mendoza Donay, ¿ya? Bacán. Entonces, como yo puse que Jorge Pedro Mendoza Donay había nacido en Lima porque eso es lo que yo creía, pero luego se terminó viendo en su partida de nacimiento de que él había terminado naciendo, vamos a poner así, pues en Trujillo, entonces yo había terminado mintiendo con los datos. Y como yo mentí, entonces pum, me sacaban del proceso electoral. Por cualquier cosa que terminaban sacando, la idea era simplemente callar a la oposición. Ese terminaba siendo el gran objetivo. Para 1950 hubo dos hechos en particular. El primero terminó siendo que el único candidato que quedó con vida, además de Odría, o sea, con vida electoral, terminó siendo Ernesto Montaño. Y la segunda característica importante, ya la segunda característica importante es que se había producido la rebelión de Arequipa. Un grupo de estudiantes escolares y luego apoyados por estudiantes universitarios y otros sindicatos tomaron la municipalidad de Arequipa, ya en protesta por la continuidad del gobierno de Odría. Y lo que va a terminar pasando es que vino el ejército, ¿ya? Y les terminó metiendo bala a la protesta. Cuando le preguntaron a Ernesto Montañez, repito, el nuevo candidato que quedaba en competencia con Rodríguez, ¿qué piensa del caso? Le va a decir, bueno, en un gobierno democrático que próximamente yo dirigiré, esto no se va a hacer porque se va a terminar respetando eh, la libertad de expresión y la libertad de protesta, ¿ya? Entonces, los dirigentes apristas van a terminar diciendo, el APRA va a terminar diciendo públicamente de que los apristas deben votar por Montaño. El Jurado Nacional de Elecciones también sacó a Montaño del proceso electoral argumentando de que si el ilegal APRA apoyaba a Montaño, eso declaraba ilegal automáticamente a Montaño. Y por lo tanto lo sacaron del proceso electoral. Ni siquiera sabían terminar emitiendo el voto, aparte el voto es secreto, ¿cómo vas a saber por qué lo ha votado alguien? Pero con esa medida, repito, Odría quedó como candidato único y ganó la elección. Pregunta 9. Con el golpe militar de Odría se clausuró un ciclo en el que se quiso apostar por una reorientación de la política económica hacia la industrialización y la redistribución del ingreso. Aunque luego se han hecho balances desdeñosos de los resultados del proyecto económico en los años 30 y 40, se debe reconocer que buena parte de la industria peruana de hoy nació durante esa época. El nuevo régimen, al que se ha bautizado como el Ochenio, por los 8 años que duró, retomó una política económica más liberal en el sentido de contar con una menor intervención del Estado en el aparato productivo. O sea, que las haciendas hagan lo que se les dé la gana. ¿Ya? Dice, de la lectura anterior,
podemos afirmar ya que Manuel Odría a nivel económico. ¿Ya? A ver, ¿qué pasó con Odría a nivel económico? A, impuso por primera vez el liberalismo económico. No, el liberalismo económico se maneja ya desde hace tiempo, como Manuel Pardo, se maneja desde la época de la Confederación Boliviana. No es por primera vez. ¿Ya? Si hubiesen dicho, maneja una propuesta económica liberal, sí, pero por primera vez no. Apostó por la industrialización del país. La respuesta es, Odría al contrario, Odría va a terminar favoreciendo a los grandes hacendados, ya con el régimen sobre la tierra, que había apostado de la Prado anteriormente. ¿Aplicó políticas económicas liberales? Sí. Esta política de la misión Klein, que se aplica en el Perú, lo hace su primer ministro, o su ministro de Economía, Pedro Beltrán, ¿ya? Que va a ser uno de los liberales más importantes del país de esa época. Y además dice, realizó balances desdeñosos de la oligarquía. Bueno, sí, ya sí, pero toma en cuenta que esto es lo que hace el texto. La pregunta es, de la lectura podemos confirmar o afirmar a nivel económico. Y no se hace balance de no solo de la oligarquía, sino de la burguesía industrial, considerando de que su propuesta no había terminado funcionando mucho. Así que la clave en la pregunta número 9 termina siendo ¿cuál? La clave en la pregunta número 9 terminó siendo aplicó políticas, se molesta. Aplicó políticas económicas liberales, ¿ya? Que está en la clave C de la cita. ¿Ya? Y la última dice, para terminar. Cuando hablamos de Odría, Odría ya llegó a la presidencia como candidato único, como ya te había dicho, y Odría va a terminar teniendo una ventaja, la guerra de Corea. Recuerden que la guerra de Corea es el primer conflicto de la Guerra Fría, en la que las tropas de Estados Unidos y la Unión Soviética van a chocar apoyando a terceros países. Recuerda que los comunistas de la zona del norte de Corea quieren imponer el comunismo en toda la península. Y en la Guerra Fría Estados Unidos busca frenar el avance del comunismo a nivel mundial. En conclusión a ello, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Recuerda que cuando Estados Unidos salió en defensa de Corea del Sur y apoyado por parte de los cuerpos de paz de la ONU, la Unión Soviética y China sobre todo van a terminar juntando esfuerzos para poder defender a los comunistas del norte contra los capitalistas del sur. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Ya? ¿Cuál fue la consecuencia? Estados Unidos no solamente buscó acabar con el comunismo en el norte de Corea y evitar su aplicación en toda la península, sino de pasadita acabar con el comunismo en el vecino norte de Corea, que era la China de Mao Zedong, y acabar con el comunismo en la vecina de China, que terminaba siendo la Unión Soviética. Estados Unidos buscaba una guerra continental en Asia para frenar el avance comunista y por eso requería muchos uniformes, mucho alimento y muchas armas. Si requiere muchos uniformes, necesita mucho algodón y mucha lana. Si requiere muchas armas, necesita mucho hierro. Y si requiere mucho alimento, necesita alimento para ser enlatado en los Estados Unidos. ¿Quién vendía esas materias primas? Países como el Perú. Entonces, en el Perú van a terminar formándose varias empresas que van a proveer de los recursos que Estados Unidos quiere, generándose muchos puestos de trabajo y más aún generándose una mayor cantidad de ingresos para el Estado por tema de impuestos. ¿Qué se hizo o qué hizo el gobierno con esos impuestos? Obras públicas. Va a terminar construyendo ministerios como el Ministerio de Economía, Trabajo y Educación de la época, estadios como el Estadio Nacional y el Estadio de San Marcos, hospitales como el Hospital de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea, además del Hospital Rebagliati, grandes unidades escolares como el Colegio Bentín, la Barte, ya el Meritón Carvajal o el Colegio Miguel Grau del Callao. ¿Ya? Al hacer tantas obras públicas, hay que tomar en cuenta quién era la mano de obra. Y para eso hay que recordar otro evento. De 1947, recuerda tú que se había producido un fuerte fenómeno del Niño. Y ese fenómeno del Niño había terminado generando inundaciones en el norte y sequías en el sur. Mucha población andina de la sierra va a comenzar a migrar, ¿ya? De la sierra hacia los lugares urbanos donde haya mayor posibilidad de progreso económico. Y Lima va a terminar siendo el principal centro de migración desde el año 47. En la época de Odría, Odría termina observando ya, de que esta gran masa migrante que está buscando trabajo no viene sola, sino que está viniendo no solamente con esposa y hijos, sino también con primos, sobrinos, cuñados que están trayendo. Y esta población en Lima, de esa población en Lima, puede ser potencialmente votante para mí. Entonces, ¿qué es lo que ha sido Odría? Cuando un grupo de gente, ya, y el gobierno no lo sabía por su servicio de inteligencia, va a tomar un terreno vacío y reclamar ese terreno como suyo para poder hacer sus casas, Odría ya estaba presente en el lugar donde la gente iba a llegar. Le terminaba firmando su título de propiedad, le daba su comedor popular,
Además de esto, le da puesto de trabajo en la construcción de obras públicas que ya te mencioné y colegio para sus hijos, ¿ya? A través de las grandes unidades escolares. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Bodría son tres cosas. Populismo, ¿ya? Está inflando precisamente los ánimos de la gente diciendo que yo soy el presidente que va a solucionar tus problemas, los problemas del pueblo, cosa que era falso porque no se va a solucionar. Segundo, está promoviendo asistencialismo. La gente necesita algo y el gobierno se lo da. Repito, está bien que el gobierno ofrezca beneficios, pero hacer que la gente dependa del gobierno, ¿ya? Siempre por algún tipo de beneficio, pues hace al pueblo inútil y el gobierno como un gobierno gastador. Pero eso no es gratis, eso es por algo, por un tercer concepto llamado clientelismo. Lo que está buscando Odría es darle beneficios a este sector de la población para que este sector de la población termine no solamente queriendo a Odría ahora, sino que a futuro terminen votando por él, ya, terminen votando por él y lo mantengan en el gobierno. El clientelismo es terminar dando beneficios por votos, ya, ganarse precisamente un cliente electoral que es satisfecho por lo que le has dado, vote por ti. Por otro lado, producto de la guerra contra el Ecuador del año 41, se terminó observando que muchos de los oficiales no conocían de estrategia militar moderna, y para eso se creó el CAEN, el Centro de Altos Estudios Militares, pero que en la práctica, recuerden, va a comenzar a tener un curso importante llamado Realidad Nacional, donde van a terminar enseñándole a los militares que las protestas sociales no se acaban en base a balas, como ellos pensaban en su concepto de defensa nacional. Antes era protesta, pum, le meto balas, se acabó la protesta. No, 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 no. Lo que van a terminar pensando ahora es que la protesta tiene una causa. Y la protesta del campesino es porque no tienen tierras y consideran que deben tenerlas. La protesta del obrero es porque me hacen trabajar mucho, me pagan muy poco. Entonces, si solucionamos esos problemas a través de una reforma agraria o una reforma industrial, ya no habrían tantas protestas sociales. Entonces, comienza a generarse un pensamiento reformista dentro de la fuerza militar, que ya no pensaba en todo, acabarlo con balas, sino que ahora terminaba proponiendo ver sus problemas de fondo y buscar su solución. Así comienza, repito, un pensamiento reformista dentro de la fuerza militar. Dos puntos más, se establece el voto femenino presidencial, ¿ya? Y esto le estoy poniendo la siguiente pregunta. Dice, durante la primera mitad del siglo XX, diversas mujeres como María Jesús Alvarado, Adela Montesinos, Zoila Aurora Cáceres, Elvira García García y la poeta Magda Portal, entre otras, pelearon desde las trincheras intelectuales y políticas por el derecho femenino al ejercicio del sufragio o al voto. La Constitución de 1933 estableció un falso derecho al voto municipal, pues el cargo era establecido por el presidente de la República y el ministro del Interior. Pero es recién en 1956, en el gobierno de Odría, que muchas veces había rechazado esta propuesta de darle a la mujer el derecho al voto, decretó el derecho femenino al voto presidencial. ¿Y ello por qué? Bueno, ello por qué, de ello por qué, porque solamente habían dos países en América, ¿ya? Y no solamente en Sudamérica, en América, que no habían dado derecho al voto femenino. Uno era Paraguay, ¿ya? Y el otro terminaba siendo el Perú. Y para no quedar últimos en el rating, hay que terminar dando el voto. Pero además de eso, porque Odría todo lo ve cálculo, es clientelista, no te olvides. Entonces Odría pensó, si yo le doy a la mujer el derecho al voto, entonces la mujer en agradecimiento va a terminar votando por mí, ¿ya? O va a terminar votando por quien sea cercano a mí. Y esto es precisamente lo que hizo Odría. Era cálculo político, ¿ya? Odría es un cálculo político. Por eso es que la mejor clave termina siendo ¿cuál? Hizo un cálculo electoral para el futuro político de su partido, ¿ya? Odría lo que va a terminar haciendo está en la clave de heredero, ¿ya? Odría pensó, a ver, primero, no me voy a postular a la elección de 1956, porque no era su plan, pero sí me voy a terminar postulando, ya se voy a postular a las elecciones del año 1962. Entonces, a las mujeres que yo le estoy dando su voto ahora, les voy a hacer recordar luego que si votan es por mí, por lo tanto, a ver cuántas votan por mí y eso puede ser beneficio, ¿ya? Así que desde ahí precisamente estaba la campaña electoral que él comienza a realizar. Y por último dato, recuerda que en su gobierno van a terminar naciendo, ya a finales del gobierno de día nace Acción Popular y el Partido Demócrata Cristiano, partidos de centro derecha, con ideas reformistas que van a terminar siendo protagonistas, sobre todo Acción Popular, dentro de algunos años. Al acabar el gobierno de Odría, repito, él pudo en su gobierno autoritario cambiar el proceso electoral o la ley electoral para que se pueda reelegir de manera inmediata, y si lo hubiese hecho hubiese tenido un gran respaldo de la población y lo más probable es que hubiese ganado.
pero no lo hizo porque él se había gastado toda la plata, todas las ganancias de la guerra de Corea, y consideraba que un segundo gobierno consecutivo no iba a terminar teniendo ni tanto éxito, ni tantas obras, y la gente iba a tener un mal recuerdo. Por eso era mejor, según uno diría, lo siguiente: yo me voy por la puerta grande con un montón de obras, ya el siguiente gobierno no tendrá plata, no podrá hacer muchas obras, y la gente me recordará, y por lo tanto yo regresaré. Pero le fue mal en su cálculo. Ya veremos eso en la próxima clase, que es la última clase además del avance violento que hemos tenido en este super repaso. Así que, por favor, ustedes tienen ahí preguntas domiciliarias siempre que terminen respondiendo, tienen sus calificadas. Hagan bien precisamente eso porque estamos a muy poco tiempo del examen de admisión. Jesús, te dejo a los chicos.